Antes de comenzar, muchas gracias a Lucio Vázquez por volverte miembro del canal. Agradezco tu apoyo y espero seguir entreteniéndote con más fic en el futuro. Fate el despertar capítulo 42, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Ja. Su mente finalmente emergió de las profundidades del sueño y regresó a la realidad. Y hasta el presente, Rider of Red no solía dormir, ya que no lo necesitaba. Podía volverse muy aburrido, ya que su libertad estaba restringida, pero aún así prefería disfrutar de la sensación de estar, pero por primera vez, se sentía como si hubiera descansado durante varios días seguidos. E incluía esa sensación de pesadez que provenía de todo su cuerpo, como si se hubiera convertido en plomo y se estuviera hundiendo en aguas sin fondo. La sensación de hundimiento se desvaneció lentamente a medida que su mente se anclaba en la realidad, pero la pesadez no desapareció. ¿Dónde estoy? La última imagen en su mente fue la de él cayendo. Pero ¿de dónde y hacia dónde caer? Antes de que pudiera darse cuenta, una voz resonó dolorosamente en su mente. Así que finalmente estás despierto. Miguel. ¿Dónde estoy? Adivina. ¿Qué es lo último que recuerdas? La niebla, sí, así es. Sí, había caído en el mar de niebla negra. Una vez que ese recuerdo resurgió, el resto vino con él. Él sobrevolando Londres con Archer of Red, la batalla contra Rider of Wite y su posterior caída del cielo. Y después de eso, nada. Debió haberse golpeado la cabeza y perdió el conocimiento. Eso explicaría por qué le dolía tanto la cabeza. Así que podría haber caído en cualquier lugar, desde una calle hasta un tejado. Pero cuando abrió los ojos, todo lo que fue oscuridad. La niebla todavía lo rodeaba como un velo. Espera, no, en realidad solo estaba mirando el cielo. Malditas sean estas ciudades modernas y su cielo nocturno sin estrellas. En la mente de Rider, un cielo sin estrellas no era cielo en absoluto. En ese momento parecía el abismo y la luna estaba oculta detrás de las filas de edificios. Dondequiera que hubiera caído, también estaba inusualmente oscuro, lo que lo había llevado a suponer que había niebla. En la razón detrás de eso, Rider la encontró después de mover la cabeza ligeramente hacia la izquierda. Efectivamente había una farola, pero algo la debió haber partido por la mitad porque solo la mitad inferior estaba en pie, y el culpable no era un misterio. Debió haberlo destruido en su caída. Pero como había un poste de luz en la calle, eso significaba que Rider se había estrellado en la acera. ¿Cuánto daño había causado eso? No había caído solo, su carro debería haber chocado con él, pero no sintió su presencia cerca, por lo que debió haber desaparecido. Rider quería verlo con sus propios ojos, pero cuando intentó levantar su cuerpo del suelo, el dolor abrumó sus sentidos. No se dio cuenta mientras estaba acostado, pero estaba gravemente herido. Bueno, me caí porque me lastimé. Si por herido te refieres a medio muerto, entonces sí. Michael no parecía feliz en absoluto. ¿Te das cuenta de lo gravemente dañado que quedó tu cuerpo? Cuando Rider of Wite te empaló, casi destruyó tu columna vertebral, sin mencionar todos los órganos que había en medio. Eso mataría a cualquiera, excepto a un superhombre. Si a eso le sumas la caída de varios cientos de metros, estoy bastante seguro de que ya moriste 2 veces. No me siento muy sobrehumano ahora mismo. ¿Escuchaste algo de lo que acabo de decir o estás escupiendo a la muerte en la cara? He estado ocupado arreglando mi desastre de sirviente sin siquiera tenerte frente a mí. De hecho, el dolor que Rider estaba sintiendo en ese momento probablemente no era nada comparado con cómo habría sido sin el cuidado de Michael. Como este último había dicho, Servants eran superhumanos que podían ignorar las heridas y los golpes en un grado ridículo. Pero Rider no estaba seguro de si eso se debía a que sus cuerpos eran especiales o simplemente porque eran buenos para controlar el dolor. En su caso, podía sentir perfectamente su caída en cada hueso de su cuerpo. Aún así, estaba feliz de que solo fuera eso. No sabía que eras tan bueno curando. No soy bueno. Incluso si estuviera contigo, reparar tu columna vertebral y todos tus vasos sanguíneos rotos requeriría una cantidad inimaginable de tiempo y concentración. Todo hice fue estimular tu regeneración natural, ya que no moriste de inmediato. Normalmente eso no repararía todo, y especialmente no tu columna vertebral, pero supongo que tu Q tampoco es exactamente humano. HMPH, soy un auténtico espíritu divino. Incluso si perdí mi inmortalidad, mi cuerpo no cambió realmente. ¿Crees que estás en situación de presumir, jovencito? No puedo recibir un sermón esta vez. Intentó levantarse de nuevo, esta vez lentamente. Empezó moviendo los brazos.
Al igual que el resto de su cuerpo, lloraban de dolor, pero aún así fue más fácil de lo que había. Su brazo derecho le dolía más que el izquierdo. Podría haber caído directamente sobre él. Pero con los cuidados de Michael, un brazo roto no sería gran cosa y podría empujar con codo sin problema. El verdadero problema sería... Pai. Una vez que intentó levantar el torso para sentarse, fue una historia diferente. Gimió de dolor a pesar de que esperaba que le doliera. Incluso tomándoselo con calma, Ryder finalmente se rindió y se recostó lo más suavemente posible. No había recibido mucho al lado de su impresionante caída, pero esta herida valía 100 heridas. Después de respirar profundamente, Ryder levantó la cabeza para mirar su pecho, y al hacerlo, despertó un en su cuello. Jadeó cuando vio la cantidad de sangre que empapaba su ropa. Se había formado un charco rojo a su alrededor, que ya estaba terminado de secarse. Michael no había exagerado. Cuando Ryder Fuite lo empaló con su tridente, muy bien podría haberlo matado. La herida que el jinete de blanco había infligido. Ese pensamiento le trajo recuerdos de su batalla. La loca persecución en la que Phaeton había escapado de la muerte unas 4 veces. La forma en que él y Archer habían atraído ese sirviente demoníaco de vuelta a Londres. Cómo lo habían atrapado. Y finalmente, el empujón final que Phaeton había tenido que dar. Estos recuerdos no volvieron en orden cronológico, sino que resurgieron en orden de importancia para él. Pero viéndolo en su conjunto, había hecho más en menos de 1 hora de lo que había hecho durante la mayor de su vida. A pesar de lo maltratado y dolorido que estaba su cuerpo, Ryder sintió que su boca se estiraba en una simple sonrisa. Yo gané. Eres el ganador más deslucido que he visto jamás. ¿Viste eso? Lo hice yo. Ryder no escuchaba el reproche de Michael. Estaba aturdido. Miraba sin rumbo fijo el cielo nocturno sin estrellas, pero su mente estaba envuelta en una reconfortante sensación de entumecimiento. Michael no se equivocaba necesariamente al amonestarlo, pero en ese preciso momento a Ryder no le importaba en qué estado se encontraba ni dónde yacía. Ni siquiera era una sensación intensa. Lo que sentía el joven era un vacío extrañamente reconfortante. Sí, lo vi. El tono de Michael cambió. Te daré una reprimenda más tarde, ¿entendido? Pero mientras tanto, bien hecho, Ryder. ¿Cómo te sientes? Realmente no siento nada. ¿En serio? ¡Qué decepción! No es eso lo que quise decir. No siento nada que me moleste. Tampoco me siento tan emocionada como pensé que estaría. ¿Estás decepcionado? No. Me siento en paz. Ryder podría jurar que escuchó a Michael suspirar mentalmente. Bueno, está bien. Al menos no estás adquiriendo el gusto de ponerte en peligro. Pero vamos, fui increíble, ¿no? Sé que si te felicito, solo te animaré más. PFF. ¿Por qué no regañas también a Archer? Ella estaba involucrada. Esto es demasiado peligroso para mi vida. Entonces estás diciendo que soy lo suficientemente débil como para que me empujen. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Jaja, él. Ryder ni siquiera podía enojarse. Michael tampoco parecía tan molesto. Honestamente, ambos estaban demasiado aliviados de estar discutiendo, por diferentes razones. Ryder no te ganas de ponerse de pie ahora. Era el lugar más incómodo para acostarse, pero eso no le importaba. Sentía que podía quedarse así para siempre. Había una sensación agridulce como si algo hubiera terminado después de tanto tiempo. Una pieza importante que dejó un espacio vacío. Estoy satisfecho. Esta vez no me quedé parado como un idiota, realmente hice una diferencia. Eso hiciste. Lo vi todo, incluso cuando hubiera preferido no mirar. Realmente lo mataste, incluso si casi te mata a ti. Así que no tienes nada que demostrarle a nadie, ¿me oyes? ¿Qué te hace pensar que estoy tratando de demostrar algo? Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto? Tienes un deseo que debes cumplir a toda costa, ¿no es así? Entonces, ¿por qué arriesgarías tanto tu vida? Porque eso es lo que hago. Es cierto que quería demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. No puedo negarlo cuando me siento así. Pero no estaba en mi mente cuando luché Ryder Fuite. Tampoco pensé en el Santo Grial. Lo hice porque no había forma de que no lo hiciera, incluso si no me gustaba. Sé que no soy fuerte y sé que podría morir con una mala decisión. Pero no quiero simplemente agachar la cabeza y no hacer nada. Soy un espíritu heroico, así que ¿no es eso normal? Pero no siempre podemos hacer lo que queremos. Aunque no nos guste, hay cosas que no haremos porque tienen consecuencias. Entonces déjame afrontar las consecuencias de mis propias acciones. Michael, ¿te das cuenta de que estás haciendo exactamente lo mismo? ¿Eh?
Después de haber sido reprendido tantas veces, Ryder finalmente pudo vengarse de Michael, por lo que no se contuvo. Siempre has tomado las decisiones que más peso te suponían, pero nunca fue por sabiduría ni por egoísmo. Cuando dejaste a tu familia, aunque hubiera sido más fácil quedarte, hiciste para no tener que pelearte más con tu hermano. Eso no es verdad. En aquel entonces, yo estaba huyendo. Yo era el que no podía soportarlo más, así que fui yo el que se fue. Pero si no fuera por eso, te hubieras quedado, ¿no? Había otras opciones, pero decidiste irte porque no podías dejarlo así. Tenías que hacer algo, aunque fuera precipitadamente. ¿Y qué tal si te ocupases de 2 niños que no son tuyos? No tenías ninguna obligación de soportarlo. En primer lugar, no había nadie más que te ayudara y tenías que trabajar tu tiempo. Pero no te negaste. No te gustaba, pero no ibas a negarte de ninguna manera, aunque hubiera sido mejor para ti. Está bien, lo entiendo. Has dejado en claro tu punto de vista. No, todavía no. Fue lo mismo cuando me convocaste, ¿no? No tienes nada que ver conmigo, nadie se habría sentido raro si hubieras decidido dejarme en paz. Pero no lo hiciste. Un gran alboroto sobre tus razones para participar, pero tan pronto como pudiste, de repente decidiste apoyarme. Y desde entonces, has estado aprovechando cada oportunidad darme un sermón. Entonces no se suponía que debía preocuparme por ti. Michael se quejó. Ryder prácticamente podía oírlo a pesar de que se trataba de una comunicación mental. Lo que digo es, gracias, Michael. Y ahora me estás agradeciendo. Lo soy. De verdad que lo soy. No lo dije en ese momento, pero agradecí mucho tu amabilidad. Tenías todas las razones para no hacerlo, pero aún así creíste en mí cuando nadie me haría, ni siquiera yo. Me insististe una y otra vez sobre arriesgar mi vida, contra Lanzarote y Theo Ryder. Pero nunca me llamaste débil o inútil. Cada vez, solo te preocupabas por Meso, gracias. Pero está bien. Lo hice, ¿lo ves? Esta noche, no solo derroté a Ryder o Fuite. Cuando perdí el control de mi carro, tuve que enfrentarme a mis propios miedos. No sé si hubiera sido capaz de hacer antes. Pero ahora puedo cuidar de mí mismo. Si elijo luchar, es porque quiero luchar. Si pierdo, es mi culpa. Así que deja que sea mi culpa y no te cargues con ella. Y no se trata es mí. Sigues preocupándote por los demás todo el tiempo, pero ¿quién se preocupará por ti? ¿No fuiste tú quien me dijo que tenías mucho que compensar? Entonces, ¿qué tal si empiezas con esto? Mis luchas son mis luchas. Tus luchas son tus luchas. Has sacrificado hasta a ti mismo por los demás. Miguel. Bueno, miren al señor Ryder aquí, hablando con fanfarronería sobre cómo él y yo no tenemos nada que ver el uno con el otro. Si estiras la pata, ¿quién me va a ayudar a salvar, hija, eh? Cuando lo pones así. No voy a dejarte caminar directo hacia tu muerte, no importa lo que piense el señor, mis propias peleas. Lo intenté. Al final, su propio discurso le salió al paso. Quizás haya sido un poco presuntuoso pensar que los dos podían preocuparse solo por sí mismos cuando eran amo y sirviente. Sin embargo, Ryder no se arrepintió de una sola pano, había pasado tanto tiempo con Michael en comparación con otras personas. Aún así, no había dejado de notar el tormento de su amo, tal como Michael había notado el suyo. Vez, Ryder había sido el que le había dado un sermón, por lo que esa era otra victoria en su libro. Sin embargo, Michael no compartía ese sentimiento. Una pequeña victoria y, de repente, el señor se siente como un entrenador emocional. Como ya no te arrepientes de haberte atado a esta tierra, entonces tal vez estés a punto de pasar a la otra vida. Oye, todavía tengo que disculparme con mi padre, ¿recuerdas? Incluso si estoy feliz conmigo mismo, todavía tengo cosas que hacer. Con el sirviente dando sermones y el maestro actuando como un niño, parecía que habían cambiado su posición para siempre. Pero si Ryder conocía a Michael tanto como pretendía, entonces todo era solo una farsa. Michael nunca fue tan serio como cuando dejó de lado la fachada de hombre-niño después de todo. Así que su actuación sensible probablemente solo para ocultar sus verdaderos sentimientos. Dicho esto, el joven todavía tenía la persistente sensación de que el futuro sermón de Michael sería aún más molesto ahora. De todos modos, Ryder decidió dejar de lado su digresión y volver a su propia situación. Es decir, se preparó por tercera vez y trató de ponerse de pie de manera poco elegante. Tener tantas dificultades incluso después de convertirse en un Cervantes más insultante que doloroso. ¿Por qué te estás esforzando? Está bien simplemente acostarte y dejar que tu cuerpo se recupere de forma natural, como si pudiera permitírmelo.
Para empezar, no es la mejor cama que he tenido. Y lo que es más importante, sigo en medio de un campo de batalla. La tercera fue la vencida. Ryder logró sentarse lentamente pero con seguridad. De alguna manera, la herida no le dolía tanto en esa posición, así que siguió con el esfuerzo de levantarse. Ahora tenía una mejor vista de la zona, lo que le permitió confirmar lo que ya había adivinado. La calle estaba en ruinas por su culpa. Los edificios de ambos lados están milagrosamente ilesos, pero no podía decirse lo mismo de la calle del medio. Ni tampoco de los coches aparcados cerca de la acera, que estaban aplastados o derretidos, o ambas de todos modos. Esa era su suerte con los vehículos en general. Otro detalle que le llamó la atención. Todo lo que había en la zona que era de cristal se había hecho añicos. Las ventanas, los parabrisas de los coches. Incluso las farolas de la calle, que por eso estaba tan oscuro. Pero en cuanto a qué pudo haberlo provocado, Ryder no tenía ni idea. Seguramente no había roto la barrera del sonido al caerse. En cualquier caso, estaba solo. Si alguien hubiera querido acabar contigo ya habría venido. Bueno, tampoco quiero que vengan más tarde, replicó Ryder. Ryder estaba ahora de pie en medio de un cráter, sin nada a sus pies excepto hormigón derretido y sangre seca. Era bueno que no hubiera un espejo cerca, porque probablemente lucía mucho mejor que esta pobre calle. En cualquier caso, parecía que nadie estaba herido, excepto él. No se habría sentido tan orgulloso al despertar y ver a una familia entera convertida, por desgracia, en huevos desmenuzados. Dicho esto, con lo mucho que había estropeado el área a su alrededor, era un milagro que nadie hubiera venido todavía. Probablemente sea por la niebla. Un momento. Solo entonces el joven se dio cuenta de algo que debería haberle llamado la atención mucho antes. Estoy bastante seguro que caí en la niebla, ¿no? Entonces, ¿dónde está la niebla? Debería haber tenido una corazonada cuando pudo ver un cielo nocturno claro. ¿Qué pasó mientras dormía? Lo que no sucedió mientras dormías, ¿quieres decir? Estuviste inconsciente por al menos 4 horas. 4 horas. Eso es lo que acabo de decir, sí. ¿Cómo había sucedido eso? Había dormido casi toda la noche. Si eso era cierto, entonces lo que Michael había dicho no era una exageración. Se había perdido prácticamente todo había sucedido esa noche, salvo su batalla con Ryder Fuite. Ahora se moría de ganas de saber qué había sucedido mientras tanto, pero eso podía esperar hasta más tarde. Dado Michael solo estaba de mal humor con él, entonces la situación no podía ser tan mala de todos modos. En lugar de entrar en pánico, Ryder necesitaba estar en guardia. Sus enemigos podrían aparecer en cualquier momento. ¿Cuándo desapareció la niebla? Yo diría que hace 2 horas. No tengo reloj conmigo y tampoco he dormido mucho. ¿Y nadie vino a buscarme? ¿Ni siquiera Archer? Por lo que sé, Archer tiene mucho trabajo. Y, de todos modos, no es que seas vulnerable. De hecho, diría que estás bastante a salvo donde estás. ¿Cómo es eso? Gracias a él. Gracias a Q, ya. El corazón de Ryder dio un vuelco y saltó de la sorpresa. Como no había notado a Berserker rojo ni una sola vez durante todo este tiempo, ese era el verdadero misterio. Pero era en verdad un hombre gigantesco el que estaba allí, y ahora Phaeton no podía ignorar su presencia. Se quedó inmóvil como un fiel centinela, pero ni siquiera miró en Ryder. En cambio, miraba con indiferencia sus propios pies con un gruñido muy bajo, como si no hubiera notado al joven en absoluto. En la mente de Ryder surgían muchas preguntas, tantas que no sabía por dónde empezar. Michael debió notar su confusión y, en lugar del berserker que no podía hablar, hizo todo posible por satisfacer la curiosidad de su sirviente. Envié a un familiar a buscarte, pero cuando te encontré él ya estaba allí. Probablemente quería protegerte hasta que recuperaras la conciencia. Pero no se supone que es un montón de músculos sin cerebro. En primer lugar, ¿por qué iba a? ¿Qué? ¿Ya lo olvidaste? Cuando él y Leanne estuvieron en peligro, te lanzaste de manera bastante imprudente para salvarlos. Sí, eso fue lo que pasó. Sorprendentemente, fue lo menos memorable que había hecho esa noche, después de luchar por su propia vida. Pero, aún así, para Berserker de todas personas. La gratitud es un valor universal, incluso para los animales. El hecho de que su mente esté adormecida no significa que no esté allí. Tú lo salvaste, así que él te salva a ti a cambio, me preguntas. Esa es la verdadera diferencia que has hecho esta noche. Bueno, supongo que no hay necesidad de pensar demasiado en ello. Aún así, ¿no parece un poco triste? De hecho, su rostro no reflejaba tanta ira como de costumbre, y su figura, de pie entre las sombras, parecía bastante solitaria.
El simple hecho de que mirara tristemente al suelo una visión surrealista en la mente de Ryder. Eso podría haber explicado por qué su presencia era tan escasa. Por lo general, no se le podía pasar por alto, ni siquiera por accidente. Me parece que preferiría estar en otro lugar. O con otra persona. Ahora que lo mencionas, ¿dónde está Leanne? Los dos habían estado juntos la última vez que la vio, por lo que era extraño encontrar a Berserker solo. No, en primer lugar, era increíblemente improbable que Berserker alguna dejara. Si ella no estaba aquí, entonces Ryder esperaría que él corriera de un lado a otro para encontrarla. Y sin embargo, allí estaba, solo. Y una sensación siniestra se apoderó de pecho de Ryder. ¿Le pasó algo después de todo? Guay. Tranquila. Si ese fuera el caso, ¿crees que estaría deprimido por aquí? Al menos, como no está desapareciendo, podemos asumir que ella está bien por ahora. Si estaban cerca de nave cuando esa niebla comenzó a aparecer, entonces probablemente se separaron. Eso espero. Espera. No me digas la razón por la que no está con ella. Ryder se cubrió la boca con las manos como una adolescente viendo una obra de teatro. Podría ser que se topó conmigo mientras buscaba a Leanne. Quiere desesperadamente estar con su maestro, pero no puede dejar atrás a su camarada inconsciente. Está viviendo entre la mujer a la que debe servir y el hombre que le salvó la vida. ¿Es eso lo que está pasando? Eres una persona malvada. Qué triste. Oye, Berserker. Ryder se acercó al gigante melancólico mientras agitaba los brazos hacia arriba y hacia abajo para llamar su atención. Y recibió nada menos que su atención. Ryder no había estado mentalmente preparado para ello. Incluso cuando estaba de mal humor, había una extraña intensidad en los ojos de Berserker. Cuando vio a Ryder, parecía que ese montón de músculos iba a golpearlo. Tenía el pelo de punta y el ruido sordo que salía de su boca se convirtió en un gruñido amenaz. Entonces Ryder se quedó paralizado. ¿Qué iba a decir de todos modos? Había dado un paso adelante sin pensarlo bien y ahora quería retirarse detrás de un coche. A pesar de lo que Michael había dicho, ¿podrían comunicarse correctamente? ¡No! Era una línea de pensamiento equivocada. ¿Acaso no había protegido el cuerpo inconsciente de Ryder contra la posible presencia de sus enemigos? ¿Acaso no habían luchado juntos contra Lanzarote? Ahora era Ryder quien tenía que pagarle, y entonces. El joven levantó tímidamente el pulgar, aunque le temblaban las piernas. Buen trabajo. Estoy bien ahora. El gruñido de Berserker se hizo más fuerte y amenazante a cada segundo, y todo el cuerpo de Ryder comenzó a temblar como una hoja muerta en el viento. Su miedo aumentó aún por la aterradora herida que Berserker tenía en la cara, que prácticamente revelaba el cráneo debajo y lo hacía parecer un monstruo sediento de sangre. Por favor, no me mates. Cuando finalmente Berserker rugió estruendosamente, Ryder pensó que empezaría a echar espuma por la boca. El hombre gigante comenzó a atacar y esta vez el joven comenzó a echar espuma por la boca de verdad. Sin embargo, antes de que pudiera perder el conocimiento, Berserker cambió su trayectoria. En lugar de pisotear a Ryder como un camión a un erizo, Berserker saltó por los aires y comenzó a saltar de un edificio a otro mientras gritaba como un loco, hasta que Ryder no pudo verlo ni oírlo. Bueno, eso podría haber ido peor, jajaja, aunque su risa era bastante débil. Una vez que estuvo sin su carro, Ryder estaba tan débil que pensó seriamente que iba a morir solo por el acercamiento de Berserker. Pero al final, era solo Berserker siendo Berserker era esencialmente hacer cualquier cosa, solo que 10 veces más aterrador que cualquier otra persona. Incluso entre la lista de Servants increíblemente letales a los que Sasuke se enfrentaría, Ryder temía más a Berserker de rojo. Ese era un Servant que podría lastimarlo accidentalmente al estornudar. Pero aún así, todo estuvo bien y terminó bien. Ahora que había confirmado que Ryder estaba bien, Berserker debió haber ido a reunirse con su maestro, por lo que el joven también estaba seguro de que Leanne estaría bien. Por supuesto, ahora no tenía a nadie que lo defendiera, no es que importara, ya que aparentemente nadie estaba interesado en el destino de Ryder. No tenía idea de si Berserker había repelido a los oponentes mientras dormía, pero Ryder quería pensar que esto al menos lo habría despertado. Como tal, solo podía concluir que nadie había venido y nadie vendría. Ryder sentía una curiosidad increíble por cómo se había desarrollado la situación. Michael había dicho que Archer estaba muy ocupada y que la niebla había desaparecido por fin. Sin embargo, todavía tenía que responder a una pregunta complicada. ¿Qué debo hacer ahora? Se sintió completamente fuera de lugar. No creo que mi carro esté roto, así que debería poder invocarlo de nuevo. Pero ¿y luego qué?
Aún no te has recuperado del todo, así que será mejor que vuelvas aquí. De todos modos, no tiene sentido ir a la batalla ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Los demás ya no están peleando? Quiero decir que ya casi es la hora. Justo cuando Michael dio su críptica respuesta, Ryder escuchó pasos que se acercaban por detrás. Se dio la vuelta en pánico, solo para encontrar a 4 individuos que vestían capas para ocultar su apariencia. Ryder suspiró de inmediato aliviado. Esos eran humanos, no sirvientes. Aún así, se veían bastante sospechosos y no le gustó que se acercaran a esa manera, cuando ya estaba herido. El individuo encapuchado que iba delante, que parecía ser un hombre, fue el primero en hablar. Sirviente, ¿estás del lado de la torre del reloj? ¿No? Necesitamos que te hagas a un lado. ¿De nuevo? Ryder no estaba seguro de continuar. ¿Quiénes eran esos muchachos y cómo sabían a qué lado pertenecía? El hombre estaba visiblemente molesto por su falta de cooperación. Debemos reparar este lugar inmediatamente ahora que el campo delimitado ha sido levantado. Tras la caída de Ryder Ozred y su desaparición del campo de batalla, las cosas habían tomado un giro muy diferente. Archer Ozred había hecho todo lo posible para intentar atraparlo, pero había actuado demasiado tarde. Una vez que el carro en llamas desapareció detrás de la niebla, no hubo forma de encontrarlo de nuevo. Fue igual que con Leane y Berserker. Era como si Archer no pudiera interactuar en absoluto con lo que estaba del otro lado, o al menos no pudiera hacerlo correctamente. Aunque sus ganchos eran como una extensión propio cuerpo, no podía sentir nada. Lo siento, chico brillante. Al final tuvo que darse por vencida y recuperó sus anzuelos. ¿Y ahora qué? Ella era efectivamente la única sirvienta aquí. Calígula había desaparecido en su palacio flotante y se había llevado a Ryder de Wite con él. Archer no podía detectar ninguna otra presencia a su alrededor. Nada más que su sol figura de pie sobre el mar de niebla. Casi todo lo que estaba a la vista estaba sumergido, por lo que incluso si hubiera estado plagado de enemigos, no lo sabría. Para una mente curiosa e intrépida como la suya, esa sensación de alienación era casi insoportable. Era como si una parte del mundo le estuviera oculta. Al contemplar el mar se sentía como si estuviera contemplando un coloso, un monolito insondable. La verdad probablemente no fuera tan dramática, pero Archer estaba angustiada. No había nadie con luchar y, por lo tanto, nadie a quien ayudar. Ante una situación como esta, ¿qué se suponía que debía hacer? Lo ideal sería que salvara al chico que acababa de caer en un destino incierto. Pero eso parecía un compromiso por ahora, por lo que debía centrar su esfuerzo en el único obstáculo que se interponía en su camino. Tenía que deshacerse de la niebla. Lo que significaba que no tenía más opción que encargarse de ese palacio flotante. Pero ese barco dorado era tan misterioso como la niebla que lo rodeaba por todos lados. Cuando ella y Ryder la habían estado explorando, antes de que Ryder o Fuite decidiera iniciar una pelea con ellos, la nave no había hecho más que estar en silencio. Pero ahora, ¿qué se supone que son esos gritos? Aullidos sobrenaturales resonaban dentro de la nave dorada. Habían estado ocurriendo desde hacía un tiempo, desde que Ryder Fuite había sido literalmente devorado por como solo los dioses podían comprender lo que estaba sucediendo dentro, pero Ryder podía hacer una suposición muy fundamentada solo con esos gritos. Estaban llenos de dolor, sí, más de ira y odio. Una ira como nunca había presenciado en toda su vida, ni siquiera de deidades enloquecidas. Archer sintió que no podían ser de un humano, pero tampoco de una bestia. Por lo tanto, todo lo que podía pensar era que un monstruo estaba rugiendo debajo del casco dorado brillante. Una vez que esa impresión se había asentado, el barco se había convertido en algo así como un nuevo gigantesco para alguna monstruosidad de otro mundo. BRR, las cosas que puedo imaginar cuando no tengo nada que hacer. Ella bromeaba, pero en realidad tenía un presentimiento ominoso. El jinete blanco todavía estaba vivo, allí dentro. No tenía idea de lo que Calígula le estaba haciendo, pero no estaba matando a ese maldito monstruo. Lo cual era otra buena razón para deshacerse de ese barco de una vez por todas, pero obviamente eso era más fácil de decir que de hacer. La primera forma que se le ocurrió fue agarrar ese barco y tirarlo lejos. Pero no estaba segura de poder hacerlo. Claro, o levantarlo si lo intentara. De todos modos, no podía ser mucho más pesado que una isla. Pero, por un lado, no estaba en medio del mar, y le habían enseñado que no podía destruir cosas a lo loco. Y, por supuesto, estaba el otro problema. Dudaba que la tripulación lo tomara bien. No podía llevar a cabo ese plan sin acercarse, y si lo hacía, estaría dentro del alcance de Ryder o Black. Sin importar que este último estuviera ocupado con su oponente, no sería bien recibido que su nave se elevara en el aire.
Si Archer era atacado mientras llevaba algo de este tamaño, no tendría más opción que dejarlo caer para contraatacar. Por cierto, dejarlo caer en medio de una ciudad metropolitana iría en contra de la cláusula de no destrucción. En ese caso, ¿qué le quedaba? Dime, Lily. Nueva Hampshire. Ella contactó con su pequeño maestro que estaba escondido a salvo dentro de la torre del reloj. Cuando quieres golpear a alguien pero no quieres acercarte a él, ¿qué debes hacer? Golpéalos con un auto. Nah, me temo que eso no funcionará. Entonces, ¿golpearlos con un misil? Exactamente. Archer estaba balanceando su gancho de manera juguetona, pero no creía que uno solo fuera suficiente. Si estaba planeando destruir un noble fantasma, y uno que parecía una fortaleza flotante, entonces nada que pudiera agarrar en su proximidad podría hacerle mella. Por cierto, en lugar de un solo gancho, manifestó los 8 para hacer el trabajo. Pero incluso 100 de ellos no serían mejores que uno cuando el plan era derribar algo de ese tamaño. Y dado que el enloquecido emperador podía ejercer libremente su autoridad al rey de su barco, entonces sin duda podría arreglarlo también. Si quería derribarlo de un solo golpe, entonces no tenía más opción que sacar las armas pesadas. Dime, Lily. Nueva Hampshire. ¿Está tu niñera cerca de ti? Oms. El cachorro deprimido. Ah, sí, está aquí. Aunque compartía su contrato con la Lily Laurent, la primera era su única amo real. Por lo tanto, el adolescente malhumorado no podía comunicarse con ella mentalmente, aun quisiera hacerlo. ¿Cómo está él? Está diciendo. Que te jodan. Golpéalo por mí. Está bien. Lo hice. Aunque parece confundido. Buena chica. De todos modos, dile que lo siento. Tendré que inyectar un poco más de energía mágica de lo habitual. Como Laurent era quien actuaba como su batería de prana, lo mínimo que podía hacer era advertirle. Tomar una gran cantidad de prana a lo largo del tiempo ejercía una presión diferente a tomarlo todo de una vez. Era un tipo duro, así que no creía que fuera a perder el conocimiento de todos modos, pero la odiaría menos si estuviera preparado. Una vez hecho esto, Archer comenzó a blandir todos sus ganchos al mismo tiempo, antes de golpearlos entre sí. Pero en lugar de rebotar entre sí, se fusionaron como una deliciosa masa. Con los 8, la masa se hizo cada vez más grande hasta que alcanzó al menos su tamaño. De todos modos, este era su tamaño original, por lo que de alguna manera se sí más natural de esta manera. Pero si lo usara para pescar, no podría capturar nada más que monstruos del océano. Una vez que se convirtió en un bonito y curvado anzuelo de pesca, comenzó a girarlo a su alrededor con ambas manos. Entonces, de repente lo soltó. No le prestó atención a la dirección, pero eso no tenía mucha importancia. Su objetivo estaba literalmente en todas las direcciones a su alrededor. Si no podía encontrar nada en él que pudiera destruir esa molesta nave de un solo golpe, entonces tendría que ir más profundo. El mundo existía en diferentes capas, y no solo la que separaba este lado del otro, también había una capa invisible que actuaba como base para todo lo demás. Si tuviera que nombrarla, lo más preciso sería llamarla el mundo. Su anzuelo era el mejor del universo entero. Podía atrapar cualquier cosa siempre que ella pudiera alcanzarlo. Con un sonido sordo, su Manayakalanni se quedó atascado en el aire. No había absolutamente nada allí que pudiera detenerlo, pero había terminado abruptamente su curso. Cuando intentó tirar ligeramente de él, el poderoso anzuelo no se movió en absoluto. De esa manera, supo que se había enganchado en algo. Fuera lo que fuese ese algo, probablemente que ella quería. Ahora, atraparlo era la parte fácil. La parte más difícil fue tomarlo por ella misma. Archer se apoyó tanto como pudo en las piernas, apretó los puños alrededor de la cuerda y comenzó a tirar con todas sus fuerzas. Y no era una exageración. Todos los músculos de cuerpo se hincharon y sus venas se marcaron claramente, desde la planta de los pies hasta la cabeza. Empujó con las piernas, tiró con los brazos, puso la espalda y los hombros en movimiento. Y como resultado de este esfuerzo, el anzuelo se abultó unos cuantos centímetros. Como era de esperar, esto era un nivel completamente diferente al de levantar una isla. De hecho, incluso esperar a que saliera el sol parecía una broma en comparación con esto. Anzuelo estuviera en su forma original, ni siquiera tendría la menor esperanza de robar un pedazo del mundo. En cierto modo, ser imprudente y despreocupada era parte de lo que el espíritu heroico fuera Maui, pero aún así, un truco de esta magnitud era especialmente descarado, incluso para ella. Pero no podía dar marcha atrás. Si tan solo aflojaba un poco el agarre de la cuerda, perdería inmediatamente los pocos centímetros que había ganado.
Así que el único descanso que permitió fue respirar profundamente, antes de ir a por más. Lenta y dolorosamente, logró levantar el pie derecho y dar un paso hacia atrás. Luego lo empujó y esta vez todo se movió hacia atrás. La cuerda no se le escapó de las manos y aquello que había atrapado se movió 1 metro entero hacia ella. Pero eso no fue suficiente. Todavía estaba Anclad Mundo. Si hubiera sido el verdadero Maui en todo su esplendor, entonces esto habría sido mucho más fácil. Porque una vez desde que fue convocada, se dio cuenta de lo mucho más débil era. Pero aún soy más fuerte que eso. Ella dio otro paso atrás. No había una sola parte de su cuerpo que no estuviera usando. Incluso había atrapado la cuerda entre sus dientes y estaba tirando con la fuerza de su cuello. Con tanta fuerza, podría arrasar parte de Londres si quisiera. Sin embargo, estaba llegando lentamente al límite de su cuerpo. Su cuerpo estaba tenso de arriba a abajo. Estaba tan agotada en su esfuerzo que ya no se molestaba en respirar. Incluso el héroe más fuerte no podía mantener su rendimiento máximo durante demasiado tiempo, no sin consecuencias. NGNNNN. Solo un poco más. Estallido. Entonces, el anzuelo cedió toda resistencia. A modo de comparación, fue la misma sensación que cuando un corcho de champán finalmente salió de la botella. Fue tan repentino que Archer casi se cae al suelo, pero pisó con fuerza el aire sólido. Había logrado separar el trozo que había atrapado, aunque no era algo evidente. Todo lo que podía ver alrededor de su anzuelo era un espacio borroso. En primer lugar, no era algo se suponía que existiera en este mundo, por lo que no tenía forma física ni peso. Sin embargo, definitivamente era algo, y si alguien, por ejemplo, chocara con él. Lily, agárrate a algo. Puede que tiemble un poco, incluso desde aquí. Archer finalmente pudo respirar, pero aún no había terminado. Ahora que lo había arrancado del resto del mundo, su captura era tan ligera como una nube. Contrastaba tanto con lo que había hecho antes que parecía que hubiera perdido la sensibilidad en sus brazos. Pero aún así los obligó a moverse. Comenzó a girarlo, pero esta vez lo hizo girando sobre sí mismo. Parecía un lanzador de martillos, si los lanzadores de martillos pudieran volar. Giró 3 veces y, cada vez, su impulso se triplicó. Antes de que pudiera hacer un cuarto giro, alteró la trayectoria de su anzuelo. Como un mazo gigantesco Manala y Kalani se balanceó hacia abajo con toda su fuerza hacia el barco dorado que descansaba sobre el Támesis. Incluso si hubieran tenido una ventaja, no podrían escapar de un ataque tan rápido y preciso. Cuando se produjo el impacto, todo sonido desapareció y Archer salió volando. Todo el impacto debería estar concentrado alrededor del punto de impacto, pero la potencia liberada en esta ocasión no fue nada del otro mundo. Podía achacarlo a su cuerpo fatigado, pero Archer se vio sorprendida por la fuerza de la explosión. Pero una vez que logró recuperarse, vio la magnitud de los daños. Apenas podía palacio flotante, porque el impacto lo había empujado más profundamente en el Támesis. El agua subió violentamente y el río se desbordó. Escuchó un sonido agudo, seguido por el clamor de muchas ventanas rompiéndose al unísono. La energía liberada fue tal que, por un momento, la niebla también se disipó. Los árboles cercanos, o al menos los que aún habían sufrido por la batalla entre los dos berserkers, se desarraigaron y se derrumbaron, y eso si no salían volando. Quizás haya exagerado. Estaba bastante segura de que lo peor del impacto se concentró en esa nave, pero aún así se alegraba de que no hubiera nadie cerca. Si no había nadie cerca, en su defensa, no tenía la costumbre de estrellar un trozo del mundo contra otra cosa. Tampoco pretendía darse cuenta de las consecuencias que podía tener atrapar un trozo del mal mundo. No le gustaba el desorden y, de todos modos, corregiría activamente cualquier anomalía, así que probablemente se llevaría ese trozo de vuelta o algo así. O al menos eso esperaba, porque no tenía idea de cómo devolverlo. La buena noticia es que, si se trataba de la réplica, el núcleo de la explosión debió haber sido algo muy especial. Ese palacio dorado, por poderoso y misterioso que fuera, ahora de estar hecho añicos, con suerte junto con todos los que estaban dentro. Ja 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 ja. Arquero, arquero. En medio de su propia respiración entrecortada, Archer escuchó la voz aterrorizada de su pequeño maestro. Laurent parece tener dolor. Está sudando mucho y también tiene fiebre. Déjalo descansar. Ya pasó, puede tomárselo con calma. Archer también quería tomarse un descanso. Solo uno pequeño, ojo. Cuando la explosión se calmó, recuperó su gancho. Ahora que había pulverizado esa nave, la niebla debería desaparecer pronto. O al menos eso era lo que ella esperaba. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre, escuchó un silbido.
Instintivamente, se escondió detrás de su gancho gigante. Inmediatamente después, se escuchó el sonido de muchos proyectiles golpeando su escudo improviso. Afortunadamente, el suyo no era un gancho común. Se necesitarían mucho más que unas cuantas flechas para hacerle un rasguño. Sin embargo, Archer estaba sorprendida. No por la hubieran atacado, sino porque la dirección de donde provenían esas flechas era exactamente la misma que... ¿Estás bromeando? ¿Qué tengo que hacer para destruir este maldito barco de niño rico? El caos provocado por su ataque apenas comenzaba a disiparse. Aún así, Archer había cometido un error al no comprobar por sí misma lo que quedaba del palacio flotante. Cuando hacia el río Támesis, vio el molesto brillo de un barco que debería haber sido destrozado en pedazos. Pero no, estaba en una sola pieza a pesar de todos sus esfuerzos. Obviamente, no había permanecido indiferente ante su ataque. La cubierta estaba sumergida en el agua y las magníficas decoraciones habían sido rasgadas y retorcidas en varios lugares. Pero eso todavía estaba muy lejos de lo que Archer había esperado lograr. No había forma de que la nave lo hubiera entendido de forma natural, y no era posible que Ride Black anulara este ataque como lo había hecho antes. Ella había elegido este proyectil en particular para evitar ese escenario. Uno no podía simplemente negar una parte del mundo, una existencia superior que no podía compararse con nada de allí abajo, lo cual solo podía significar que lo habían soportado. Lily, dile a Laurent que lo siento mucho. ¿Qué quieres decir? Mientras sus ojos recorrían el objetivo que no había podido derribar, Archer vio una figura de pie en la parte superior de la nave. Debido a que esta última brillaba con una luz fuerte, todo lo que podía ver era su silueta oscurecida mirando hacia arriba. Aún así, Archer los reconoció de inmediato. No había forma de que pudiera haber olvidado a un sirviente tan inusual. Después de todo, los dos se habían conocido antes. La figura parecía humana, pero tenía 4 brazos adicionales y un arma en cada uno de ellos. Archer podía sentir la penetrante de sus 4 ojos incluso desde esta distancia, y no tenía dudas de que las flechas que había esquivado por poco eran una cortesía de ella. Sable Negro se encontraba de pie desafiante en la parte superior del templo que adornaba la nave dorada. En otras palabras, ella era a quien Archer debía culpar por el estado del barco. Y yo que pensaba que era extraño que no hubieras mostrado tu rostro todavía. Caster se negó a salir porque no quería pelear contigo otra vez. TCH, qué suerte la mía. Archer no sabía cómo lo había hecho, pero no había duda de que Saber había logrado evadir todo el impacto de su ataque. Si bien el recipiente dorado parecía un poco dañado, el sirviente que se encontraba sobre él estaba completamente bien. Y cuando Archer recuperó su anzuelo, también le indicó su posición a esa guerrera demoníaca. Así fue como pudo encontrarla tan rápido a pesar de la distancia que los separaba. Archer estaba bien, pero no tendría otra oportunidad de destruir esa nave en un futuro cercano. Su truco es poderoso, pero requería demasiado tiempo y esfuerzo. De hecho, probablemente esa fue la razón por la que Saber tuvo tiempo de reaccionar. Incluso como un ataque sorpresa, era inútil si alguien del lado opuesto podía contrarrestarlo. Pero a pesar de esta oportunidad fallida, Archer no estaba en una mala posición. Por lo menos, Saber del Negro no era una amenaza para ella. Caster del Rojo había parloteado un montón de cosas sobre ella, pero no había mencionado ni una sola vez la capacidad volar. Esto significaba que solo podía alcanzar a Archer con su arco y flechas. En cuanto a Archer, su pequeño truco le había pasado factura a su cuerpo, pero ya casi se había recuperado. Podía moverse libremente por el cielo. Incluso podía irse si quería, y Saber no podría detenerla. Pero ella se iría. La niebla, aunque se había disipado, volvía a cubrir el río como una manta, salvo por el palacio flotante. Nadie más que Saber Ozflag la desafiaba, y Archer aún no se había dado vencido en su intento de enfrentarse a ese molesto barco. E incluso si las cosas hubieran sido diferentes, sinceramente se sentía impropio de ella. Maui era un embaucador y un engañador, pero también era un héroe en el sentido más estricto de la palabra. Su sangre se estaba calentando ante la idea de una batalla, y las circunstancias estaban a su favor. Como tal, se puso en guardia, lista para enfrentarse a Saber Ozflag. Pero al instante siguiente, todo cambió. No fue por culpa de Saber, ni por algo que Archer hubiera hecho. En realidad, pudo haber sido por culpa de ambos. Ocurrió porque Archer había atacado la nave, y porque Saber permitió destruirla. En cualquier caso, los gritos espeluznantes de antes se reanudaron. Sin embargo, esta vez sonó como si se estuvieran acercando. Antes de que Archer entendiera lo que esto significaba, se escuchó un fuerte ruido de algo que se rompía.
Y ese algo cuestión no era otro que la superficie del palacio flotante. Raga. Las paredes, hechas de oro puro y talladas con joyas y frescos auspiciosos, fueron destrozadas. Y desde el interior emergió algo que Archer no podía llamar un ser humano. No solo por su aspecto demoníaco, por sus ojos que brillaban de un rojo intenso o por su cantidad antinatural de brazos. Lo más sorprendente de todo eso era el simple hecho de que Rider Ofuite ahora medía más de 4 metros de altura. No se parecía en nada a cuando luchó contra Archer y Rider Ofreg, pero esa era la verdadera razón por la que Archer no tuvo problemas para reconocerlo. A sus ojos, esta era una apariencia mucho más apropiada para esa criatura. En comparación, Saberoth Black casi parecía normal. Sin embargo, esto fue malo. Archer se había regodeado de cómo Saber no podía alcanzarla, pero con Rider en la ecuación era un asunto completamente diferente. Tan pronto como salió de los confines de la nave, Rider atacó de inmediato a Saber del Negro, que se encontraba cerca. En una de sus 6 manos, sostenía una espada cuya hoja brillaba con un blanco pálido. Archer la había visto antes, pero se había vuelto más grande para igualar a su dueño. Y cuando la levantó para atacar a Saber, era difícil saber si era hoja la que reflejaba la luz de la luna, o si la luz de la luna provenía de ella. La espada se balanceó horizontalmente hacia Saber. A pesar de su sorpresa, la guerrera de 6 brazos saltó hacia atrás sin esfuerzo para evitarla. Sin embargo, Rider debió haber contado con ello. Cuando su arma trazó un arco, la luz que emitió se descontroló y se disparó hacia Saber en una ola de energía destructiva. Era el mismo poder que había mostrado contra Rider Black. Cuando acababa de saltar hacia atrás, Saber no podía alejarse de la energía que se dirigía hacia ella. Pero ni siquiera parpadeó sorprendida. De repente, había una lanza en su mano empujó hacia el suelo debajo de ella. El poder del golpe la impulsó aún más en el aire y el arco de luz pasó por debajo de ella sin siquiera rasguñarla. Al mismo tiempo, Saber tensó cuerda de su arco y disparó flecha tras flecha a su gigantesco enemigo. Cada uno de ellos alcanzó su objetivo, ya que Rider Ofuite no se molestó en moverse del camino. Se clavaron en su pecho, en sus brazos, y 2 de ellos incluso le alcanzaron. Sin embargo, ni siquiera se inmutó, tratándolos al mismo nivel que plagas. Esta vez blandió una maza negra adornada con oro. En un solo movimiento, se precipitó hacia Saber y su arma, lo que hizo temblar la enorme nave debajo de ellos. Bueno, entonces no me hagas caso. Como estaban ocupados peleando entre ellos, Archer haría lo correcto y se iría mientras pudiera. En otras circunstancias, se habría estado muriendo por luchar contra Rider y Mata una vez por todas. Pero era demasiado inteligente para luchar contra Rider de blanco y Saber de negro al mismo tiempo. Incluso en una batalla a 3 bandas, esto era demasiado peligroso. Entre todos los sirvientes que había visto o de los que había oído hablar, estos 2 figuraban en lo más alto de la lista de los más peligrosos. Rider era prácticamente inmortal, Saber era demasiado impredecible. Contra Lanceroth Black, Archer había podido usar su fuerza a su favor, pero tenía la fuerte sensación de que no sería el caso aquí. Tal vez, si estaba dispuesta a sacrificarse, podría llevárselos a ambos con ella. Pero todavía no podía hacerlo. Todavía había gente que la necesitaba en este mundo. Una vez que confirmó que Rider y Saber estaban enfrentados en una acalorada batalla, ella dio media vuelta. Sin embargo, había alguien aquí que no lo permitió. No te perderé de vista esta vez. En cuanto la sintió huir, Rider la miró furioso. Prácticamente ignoró a Saber, con quien había estado luchando hasta hace un segundo, y se volvió hacia Archer antes de emprender vuelo. Archer debería haber sido más rápido, ya que ella estaba literalmente corriendo sobre el aire sólido. Sin embargo, ese demonio logró acortar la distancia entre ellos a una velocidad aterradora, como si tuviera una mochila propulsora en lugar de alas. Y, sin embargo, parecía que no se acercaba lo suficientemente rápido a su gusto. Aunque ya tenía muchas armas diversas en sus manos, añadió a ellas un arco enorme, aproximadamente del mismo tamaño que su anzuelo. ¿Qué sentido tiene que yo sea arquera si todo el mundo tiene un arco? Gritó ante la infamia. Fue tan estúpido. Ese tipo había sido un dolor de cabeza con su montura, ¿por qué tenía que ser también una navaja suiza de sirviente? De hecho, eso también se aplicaba a Saber. Archer era solo un pobre pescador solitario, ¿por qué se estaba rompiendo el trasero contra señores de la guerra de esa manera? Mientras murmuraba algo parecido entre dientes apretados, renunció a correr. Si Rider quería pelear, entonces lo haría. Dicho esto, lo primero que debía hacer era esquivar. Se le pasó por la cabeza cuando vio al demonio alado sacar su arco, pero cuando era tan grande no debería llamarse valle. Esas flechas parecían hechas para matar monstruos gigantes, no personas.
Archer tuvo que rodar para esquivar varias flechas, y aunque lo hizo con facilidad, el viento que se creó a su paso le rozó la cara. No podía permitirse el lujo de que le golpearan ni sola vez, para no perder una o dos extremidades para siempre. Su oponente ya tenía más extremidades que ella, así que prefería no aumentar esa diferencia después de todo. Sin embargo, logró escapar sin un rasguño y finalmente pudo darse el lujo de darse la vuelta y enfrentarse directamente a Ryder. Al mismo tiempo, había dividido sus ganchos en ki, había atrapado dos de sus proyectiles tipo torpedo. Sí, tal como pensé, en el mismo movimiento, se dio la vuelta y se preparó para enviarlos de vuelta a casa. Están hechos para cazar monstruos como tú. Puso sus músculos a trabajar y se aseguró de devolver las dos flechas con más poder del que tenían. Volaron tan rápido que Archer no estaba segura de poder evitarlas. Por no a de Ryder, que se precipitaba en su dirección. Con un sonido muy satisfactorio de carne pulverizada, los dos proyectiles desaparecieron dentro del cuerpo de Ryder y emergieron por lado. El demonio alado seguía acercándose, pero ahora tenía dos agujeros enormes, en el estómago y el pulmón derecho respectivamente. Sin embargo, ni siquiera pareció darse cuenta. Pensar que dos simples semidioses podrían menospreciarme hasta este punto. Pero eres impotente, solo los dioses más grandes han logrado humillarme. Observaré con placer cómo la desesperación se apodera de tu corazón, y luego mataré también a ese molesto semidios solar. Ja. Buena suerte con eso. Ni siquiera yo sé dónde se ha metido ese chico. Y además, Archer cambió sus garfios por su hacha y su maza. Me río en la cara de los dioses. Los he engañado y he sido más astuto que yo más veces de las que puedo contar. Ya que estás tan orgulloso de tus pérdidas, pensé en hacértelo saber. Ahora estaban demasiado cerca como para recurrir a un arma de largo alcance. Aunque su gancho era una gran arma, Archer no tenía mucho que pudiera usar a mano. El carro de Ozred había sido genial porque le proporcionaba luz solar ilimitada. El propio vehículo del demonio alado había sido una gran fuente de municiones poderosas. Pero ahora ambos desaparecido y la luna no brillaba con suficiente fuerza. Más importante aún, ya había visto antes que Ryder no tenía ningún problema en apartar su gancho, y eso que solo tenía dos manos. Y a diferencia de Lancelot Black, no podía usar terreno para tenderle una trampa. Esto significaba que Archer no tenía otra opción que enfrentarse a él de frente, con nada más que la fuerza de la que estaba tan orgullosa. Pero por una vez, había una sombra en mente. ¿Realmente eso sería suficiente contra esta criatura? Este no era un monstruo común, a diferencia de los que había usado para matar. Podía decir que este enemigo estaba allá de todo lo que había enfrentado antes. Pero esa duda no duró mucho. Ella rápidamente lo ahuyentó como si fuera la idea estúpida que era. Si comenzaba a pensar en cosas así, muy bien podría preocupar a la niña que la miraba pelear, así como al ni la vigilaba. Y aunque se perdonaría muchos errores, esa era una línea que Archer nunca cruzaría. Ya fuera con su inteligencia o con su fuerza, Maui conquistaba a sus enemigos y se reía a carcajadas de ello. Eso no tenía por qué cambiar en el presente. Ryder de blanco blandió sus armas y se movió para atacarla. Un hacha de guerra, con una hoja que probablemente podría partir una montaña, cayó sobre ella. Archer la enfrentó propia hacha, y aunque parecía descuidada en contraste con las magníficas armas de Ryder, no cedió ni un centímetro. El choque de las dos armas sacudió el aire, pero Archer apenas reconoció el temblor. Dado que Ryder quería aplastarla con fuerza bruta, entonces descubriría a su costa cuánto más resistente que una montaña era ella. Con un solo brazo, empujó hacia atrás, y al hacerlo, Ryder se vio obligado a retroceder. No pudo evitarlo ya que, a diferencia de ella, no tenía un suelo sólido para sostenerse. Sin embargo, esto no fue un revés para él. Aunque había indignación en sus ojos, no perdió el control como antes. Después de todo, este primer ataque había sido solo una formal antes de que la batalla realmente comenzara. Archer observó su arsenal. Tenía muchas armas a su disposición, nada menos que 7. Un hacha, una espada, un tridente, una maza, una alabarda, un arco y un chakram. Su última mano estaba vacía, probablemente para disparar su arco. Todas ellas eran armas poderosas de la más alta calidad, incluso sin ser noble fantasmas. Su tamaño coincidía con el de su portador, y con fuerza de Ryder, no había duda de que eran superables. Sin embargo, a Archer no le importaba lo peligrosas o bonitas que parecieran. Analizó cada arma, asegurándose de memorar alcance y en qué mano pertenecían. Entonces, aunque ninguno de los dos dijo nada, ambos decidieron que ya era hora. Una vez más, fue Ryder quien se acercó.
La distancia entre ellos no era grande, pero aún así se acercó a toda velocidad, como una estrella fugaz. En cuanto a Archer, se quedó quieto y esperó. Sus armas estaban listas, pero estaba más interesada en las de Ryder. ¿Cuál usaría primero? Al final resultó que era su tridente. El arma de 3 puntas todavía estaba cubierta de la sangre de su víctima anterior. Esto molestó a Archer, pero ahora no era momento de enojarse. Ella le pagaría por la caída de con el tiempo. Pero por ahora tenía que concentrarse. Si parpadeaba en el momento equivocado, la misma suerte la esperaba. Antes de que estuviera a su alcance, Ryder había blandido su tridente y, de inmediato, lo arrojó contra ella con todo el impulso de su ataque. Archer sabía que no debía recibirlo de frente. Un golpe de su hacha en el costado del tridente desvió su curso y ella aprovechó esa oportunidad de una fracción de segundo para entrar en la zona segura de Ryder. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que él no pudiera apuntarle cómodamente, mientras que nada podía impedirle que lanzara su hacha hacia la barbilla de Ryder. Sintió que los huesos y la carne cedían bajo la brutalidad de su golpe, y antes de que se diera cuenta, Ryder estaba sin cabeza. Sin embargo, eso no fue suficiente. Había oído los relatos de Lancer y saber que ya se habían enfrentado a él. Ni siquiera 3 sirvientes, todos poderosos por derecho propio, habían podido derribarlo. Lo mismo Sukaki. Archer no lo había pillado desprevenido porque fuera tan buena, sino porque a Ryder no le importaba si estaba herido. Incluso sin cabeza, su cuerpo no disminuyó su velocidad ni un poco. ¿Lo había planeado de esa manera o fue simplemente mala suerte por parte de Archer? En cualquier caso, ella había esperado que perder la cabeza lo calmara. Pero se había equivocado. Estaba lo suficientemente cerca para evitar las armas de Ryder, pero demasiado para evitar el cuerpo de Ryder. Y, de hecho, Ryder se había acercado a un ritmo considerable, y Archer se sorprendió cuando ese cuerpo gigantesco la abordó a toda velocidad. Ella que salió volando esta vez, y por un momento no pudo distinguir arriba de abajo. El único aspecto positivo fue que, sin el golpe en la cabeza, Ryder no pudo aprovechar su vulnerabilidad momentánea. Para cuando su rostro aterrador volvió a aparecer sobre sus hombros, ella ya se había recuperado, pero no le beneficiaba. Ahora que la distancia entre ellos había aumentado, estaba de nuevo dentro del alcance de ataque. No obstante, parecía que había estado en el camino, la principal debilidad de este demonio era su tamaño y su extraño alcance. Podía llegar lejos, pero si ella estaba demasiado cerca, eso jugaría en su contra. Por otra parte, no sabía qué hacer con su capacidad de recuperación. Como sea. Tu poder de curación también debería tener sus límites. En cualquier caso, no puedes curarte sin gastar energía en ello. Si puedo debilitarte, entonces ni siquiera dar el golpe final. Siempre y cuando vivas lo suficiente. El demonio sonrió y levantó una de sus armas por encima de su cabeza. Era su chakram, un disco de metal lo suficientemente grande como para ser un escudo para ella. Como era esperar, recurrió a armas de largo alcance tan pronto como ella estuvo un poco lejos. Lanzó el anillo de metal en su dirección, con tal poder que sus flechas parecían débiles en comparación. Al salir de la mano de su dueña, comenzaron a volar chispas por el borde del chakram, hasta que este último se incendió y se convirtió en una rueda de fuego. Archer apenas tuvo tiempo de verlo venir. Instintivamente, levantó ambas armas para bloquearlo. Al principio, la tomó por sorpresa la gran potencia que tenía. Tuvo que inclinarse hacia atrás para absorber el impacto. Pero una vez que perdió su impulso, al final pudo empujarlo sin esfuerzo. Pero no antes de que el fuego que cubría el disco de metal estallara como un fuego artificial y la obligara a protegerse los ojos. Ese había sido el verdadero papel de ese chakram. Archer se dio cuenta de eso con un escalofrío de horror, pero ya era demasiado tarde. Cuando bajó el brazo a toda prisa, la enorme figura de Ryder estaba justo frente a ella. Solo tiempo de ver el destello del metal que se acercaba y levantó sus armas para protegerse. El arma que Ryder había lanzado contra ella era una maza, aunque desde su punto de vista más como un tronco de árbol. Lo siguiente que supo fue que había salido volando una vez más, con mucha más fuerza. Y esta vez, nada impidió que Ryder lo persiguiera. Archer intentó recuperarse desesperadamente, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió que algo se acercaba peligrosamente rápido. Una vez más, trató de bloquear el golpe lo que pudo. Esta vez, parecía que se trataba de un arma de asta. Archer sintió el golpe en todo su cuerpo. Ni siquiera había estado de pie. La forma en que voló esta vez fue como Escañón la hubiera disparado. Ni siquiera estaba segura de en qué dirección se elevaba como una estrella fugaz. El mismo proceso se repitió una y otra vez.
Cada vez lograba escapar ilesa, pero cada vez notaba que su guardia se estaba volviendo más descuidada. Ryder la estaba abrumando fuerza bruta desde todas las direcciones sin darle la oportunidad de contraatacar. Él ya sabía que su fuerza era igual a la suya, si no más. Sin embargo, no se veía muy bien en ese momento. Era difícil pensar mientras intentaba no ser atacada. Entre encontrar una manera de recuperarse y estar alerta ante su próximo ataque, esto último era más urgente. K. Un golpe de su hacha, que fue desviado por un pelo, la hizo levantarse, pero al instante siguiente, la sombra de Ryder estaba sobre ella. Fue mucho más rápido que antes, y el Cora de Archer dio un vuelco. No tuvo tiempo de pensar. Levantó su hacha para bloquear por enésima vez, pero ni siquiera estaba segura de si era la dirección correcta. Tenía el terrible presagio de que esta vez no iba a funcionar. Jaja. Se destrozado. Al parecer, esta vez fue su espada la que la golpeó con la fuerza de 10 gigantes. Al final, logró bloquearla, pero algo no iba bien. Al mismo tiempo que sentía que el impacto se exportó todo su cuerpo, algo se rompió. Esta vez, fue impulsada sin piedad hacia abajo, hacia el mar de niebla de color enfermizo. Al menos esta vez estaba segura de ello. Se elevaba mucho más rápido que antes. A este ritmo, podría ser empujada 20 pies hacia el suelo. Pero Archer no estaba pensando en eso. Estaba demasiado preocupada por entender qué era lo que se había roto. Estaba sé de lo que había sentido, pero ya no sentía más dolor en su cuerpo que antes. Entonces se dio cuenta de que lo que había sido destruido no era ella, sino el hacha de piedra que la había protegido fielmente. Así que el que no lo está logrando no soy yo, ¿eres tú, eh? Se rompió definitivamente. Lo único que tenía en la mano era el mango, el resto había desaparecido por completo. No te metas conmigo. Eso fue todo. Archer sintió que la ira surgía desde lo más profundo de su ser. Su caída terminó de manera abrupta, pero no fue porque finalmente se estrellara contra el suelo. Sus pies habían creado una base sólida en el cielo y tuvieron que soportar el peso tremenda caída. Pero eso no fue nada. La fuerza que hizo que sus rodillas se doblaran y gritaran de dolor, la hizo suya. Con toda la fuerza que pudo reunir, saltó. Ascendió hacia el demonio que había jugado con ella una vez más. Podía crear tanto suelo como quisiera siempre que estuviera debajo de ella. Por lo tanto, sus pies tocaron el suelo muchas veces, aumentando su velocidad al doble, luego triple, y así sucesivamente. Ya había soltado el pobre mango del hacha, pero tampoco sostenía su hacha, que ahora estaba sola sin su hermana. Ella iba a atacar a Ryder con sus propias manos. ¿Qué esperas lograr? No irás a ninguna parte. Ryder se movió para esquivarla, pero Archer ya lo esperaba. En ese preciso momento, ella era más rápida que él y sabía exactamente a dónde iría para esquivarla, así que saltó una última vez y lo atrapó en medio de su vuelo. Ella le pasó los brazos por la cintura, o al menos lo intentó. Aquel rey demonio era tan grande que apenas podía alcanzarle la espalda de esa forma. Pero no había duda de que lo agarrado. Eso era todo lo que necesitaba saber, y ahora solo le quedaba una cosa por hacer. Darle un abrazo. Un abrazo de oso, claro está. Ja 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 ja. HNG. ¿Qué estás? De todas las cosas que se podían probar contra un demonio inmortal, seguramente no esperaba ser aplastado y partido por la mitad. Pero él podía hacer todo lo posible para sacudírsela o soltarse, pero ella no lo dejaría ir. Archer era un pescador después de todo. Si ella conseguía atrapar algo, solo podía escapar también lo quería. Ella lo presionó contra ella con todas sus fuerzas, lo que significaba con incluso más fuerza de la que este demonio podía usar contra ella. Aunque se llamaba presionarlo, en lo que a ella respectaba, estaba tratando de acercar sus brazos al pecho. Básicamente, eso era todo lo que se reducía a eso. Bien podría ser una gran piedra, un blo del metal más duro del corazón o un planeta, el proceso era el mismo, y también lo era el resultado. Parecía que una armadura ligera cubría el cuerpo de Ryder. Un patético pedazo de chatarra. Lo aplastó. Lo mismo sucedió con los músculos y huesos que se encontraban en su campo. Pueden haber sido superiores a lo mejor que un humano podría soñar y tan duros como el diamante, no hizo ninguna diferencia. Archer aplicó tanta fuerza y vigor en su agarre que uno pudo notar la diferencia entre sus huesos rompiéndose y sus entrañas siendo aplastadas. Dime, ¿te estás regenerando ahora mismo, no? Bueno, si sigo aplastándote, me pregunto cuánto tiempo podrás seguir regresando. El rugido de dolor de Ryder habría dejado sordo a cualquier otra persona, pero para ella fue altamente satisfactorio. Con la columna hecha añicos no le resultaba fácil moverse. No obstante, aún tenía sus alas.
Las agitó con fuerza, puso sus manos sobre sus hombros para empujarla, pero no lo hizo. Archer no la soltaba, y no iba a ir a ninguna parte. Antes, su espalda era tan grande que Archer apenas podía rodearlo con sus brazos. Pero ella había corregido eso, y ahora casi podía unir sus manos detrás de su espalda. Pero no se le permitió saborear ese momento por mucho tiempo. Exclamación de cierre. Sintió un escalofrío, pero rápidamente se dio cuenta de que Ryder no era la causa. Archer la volvió a colocar en su lugar y se dio la vuelta mientras aún sostenía a Ryder en sus brazos. De hecho, este último era importante ya que debía actuar como su escudo de mientras los dos estaban luchando en el cielo. Parecía que se habían olvidado del sirviente que los estaba observando. Saber del negro no había tenido forma de unirse a ellos. En primer lugar, solo había salido para proteger la nave de Archer, por lo que no tenía obligación de participar en esta pelea. Obstante, ella era una guerrera ante todo, y por eso había esperado su momento. Había esperado hasta que Ryder terminara su ballet aéreo, todo mientras tenía una miríada de flelistas para ellos. Su oportunidad finalmente había llegado cuando Archer había atrapado a Ryder. Con los dos reunidos en el mismo lugar, ninguno estaba en una buena posición para evadir. Afortunadamente, por una vez, el enorme tamaño de su enemigo fue útil para Archer. Considerando su personalidad general, Ryder probablemente no apreció que la persona a la que estaba tratando de matar lo usara como escudo de carne. Por otra parte, no tuvo tiempo de quejarse antes de que una lluvia de flechas lo convirtiera en un alfiletero. Y, de hecho, haber olvidado por completo que Saber estaba allí. Era difícil no recordarlo cuando flechas de varios tamaños y formas se clavaban en su carne, aunque menos mal que eres tan duro, de lo contrario, podría haberme ido mal. Es inútil, ¿no entiendes la inutilidad de tu lucha? Como era de esperar, a ese demonio alado no le molestó en lo más mínimo. De hecho, las flechas podrían no existir en absoluto en lo que a él respectaba. Después de que pasó la miró intensamente a Archer, aunque ella no se sintió impresionada. Dicho esto, podría haberse equivocado en una cosa. El fuego de supresión de Saber había tenido un efecto en él. Estaba más tranquilo. Hasta ahora, Ryder parecía estar motivado por la ira y la indignación. Archer incluso había pensado que sería mejor como berserker. Pero ahora estaba más tranquilo y la miraba con condescendencia en lugar de con ira, aunque eso no era mucho mejor en su opinión. Un dios no puede derrotarme a mí, Ravana, que he conquistado los 3 mundos. Y menos aún a alguien como tú, que no eres un guerrero, dijo con desdén. Forma de luchar es miserable. Ni siquiera utilizas un arma y dependes de trucos para salirte con la tuya. Sí, la vergüenza no es tan buena en una batalla, así que la dejé en casa. Solo soy un pescador, ¿sabes? Si estaba tratando de provocarla, entonces tenía un largo camino por R. ¿Cuánto tiempo puedes mantener esa actitud mientras te aplasto? Como desees, morirás vergonzoso y feo. Ryder blandió algo. Con el rabillo del ojo, Archer vio que era su chakram, esa molesta arma que casi le había costado la vida. Aunque ella lo sujetaba en su lugar, sus brazos estaban completamente libres. Ryder levantó el disco de metal por encima de su cabeza y lo arrojó. ¿Qué esperaba lograr de esa manera? Archer tuvo un presentimiento terrible, un sentimiento que no podía ignorar. Sabía que no debía tomar a este gigante a la ligera, y pronto se dio cuenta. Este era un enemigo que no moría y curaba sus heridas casi de inmediato. Por supuesto, esto significaba que no le importaba protegerse de sus oponentes. Pero también significaba que no le importaba hacerse daño a sí mismo, si eso significa matar a su enemigo. Archer se arriesgó a mirar por encima del hombro de ella. Había acertado de pleno. La rueda de fuego y metal estaba volviendo hacia Ryder. En otras palabras, se dirigía hacia allá a toda velocidad. Eres tú quien no podrá escapar. Archer se había esforzado por mantenerlo en su lugar, pero ella tampoco podía moverse a menos que lo soltara. Pero eso era imposible ahora. Las enormes manos de Ryder la sujeta asegurándose de que no pudieran separarse. Archer no podía evadir, no podía parar, ni siquiera podía alcanzar sus ganchos. Deseaba no ser la única aquí con un solo par de brazos. No obstante, todavía tenía una opción. Como mencionó antes, solo ella tenía un suelo sólido bajo sus pies. Tal como lo había hecho antes, podía darse la vuelta sin encontrar resistencia por parte de Ryder. De esa manera, quien estaba en el camino del chakram no era ella sino su oponente. Inútil. Claro, el cuerpo de Ryder podría absorber parte del daño. Sin embargo, el demonio alado había tenido en cuenta esta posibilidad.
No importaba si lo quemaban hasta quedar crujiente, lo cortaban por la mitad o lo desangraban hasta seca, podía permitirse el lujo de que su propia arma lo lastimara, y por lo tanto no había forma de que el chakram arrojado no lo atravesara. No ayudaba que Archer ya hubiera hecho un trabajo al reducir su parte media del cuerpo a papilla. La rueda de fuego penetró el duro cuerpo de Ryder como un cuchillo caliente en la mantequilla. Como no podía escapar, Archer bien podría enfrentarlo. En el último momento, dejó de rodearlo con sus brazos e hizo lo mejor que pudo para crear un pequeño espacio entre ellos cuando el disco partió en dos el torso del demonio y su hoja emergió a través de su vientre. Archer intentó atraparlo. Su momento fue bueno, pero aún así fue una acción verdaderamente temeraria. La rueda todavía estaba en llamas, y sus brazos estaban cubiertos de quemaduras y ampollas. La hoja no dejó de girar de inmediato, y una parte de su fue cortada de manera prolija, aunque dolorosa. Pero lo que más le dolió fue su brazo izquierdo. No puso menos fuerza en él que en el brazo derecho, pero al hacerlo sus músculos gritaron de dolor. El verdadero culpable era una flecha, clavada en su antebrazo. No pudo evitarlo, ya que tuvo que sujetar a Ryder mientras él tomaba el resto de la ducha. No iban a oírla quejarse una pequeña flecha, al menos no en voz alta. Pero parecía que había subestimado los daños. Su brazo no estaba roto, pero la flecha estaba llegando al otro lado. Como no era súper resistente como Berserker de rojo, o inmortal como Ryder de blanco, no había forma de evitarlo. Apretó los dientes, soportó el dolor y, cuando por fin el chakram dejó de girar, lo levantó y cortó hacia arriba el cuerpo de Ryder hasta que su cabeza quedó cortada en dos. Cuando Espada emergió por completo del cuerpo de su amo, la arrojó furiosamente y se liberó del agarre de Ryder. Mientras el demonio estaba ocupado regenerándose, ella retrocedió rápidamente hasta que la distancia entre ellos fue segura. Al mismo tiempo, vigilaba a saber, recelosa de lo que pudiera guardar en su manga. ¿Qué intentarás a continuación? ¿Y cómo fallará? Jaja. Inútil, falla, ¿realmente te gustan esas palabras, no? Archer se quejó exasperado. Te han invocado como sirviente, así que obviamente puedes morir. En realidad, incluso no pudieras morir, puedes estar seguro de que puedo matarte. Me limpio el trasero con la palabra inútil. Nunca podrás matarme, no como un dios. Te he revelado mi nombre, así que deberías entenderlo. Estás demasiado cerca de la divinidad como para derribarme. Esfuerzo es el colmo de la futilidad. Lo mismo ocurre con esa guerrera de ahí abajo. Aunque carece de la magnificencia de los dioses, sin duda se ha alejado demasiado de su humanidad. Bueno, ¿no estás muy hablador de repente? Honestamente la situación era mala. Como, realmente malo. Odiaba admitirlo, pero Archer realmente no podía lastimarlo de verdad. Cualquier cosa que intentara, había algo que Ryder podía hacer debido a su estúpida regeneración. Incluso pondría en peligro si fuera necesario. ¿Y si realmente era Ravana, el rey demonio de la mitología hindú, como había afirmado, entonces la situación era aún peor? Maui nunca había hablado de la mitología hindú, y mucho menos de Ravana. Todo lo que tenía para trabajar era lo que el Santo Grial podía decirle. Según la leyenda, el rey demonio Ravana había recibido un don que lo hacía invencible contra todos los seres excepto los humanos y los animales salvajes, que eran demasiado para derrotarlo. Con este poder, había conquistado el mundo de los dioses, el mundo de los humanos y el inframundo. Para poner fin a su reinado, el dios Vishnu no tuvo más remedio que encarnarse en un avatar humano. Rama, el héroe del Ramayana. Como eso era todo lo que Archer podía encontrar, no había razón para dudar de que esa fuera la verdad. Pero si ese era el caso, entonces Ravana tenía razón al afirmar que podía matarlo. En general, se pensaba que Maui era un semidios, pero ese no era un hecho universal entre sus diversas leyendas. Dependiendo del lugar, su nombre o su linaje podían cambiar. Por cierto, había algún lugar donde se lo consideraba un dios completo. Archer era el resultado de esas diversas leyendas y, como tal, no podía escapar de su divinidad. Incluso si lograba eludir los poderes curativos de Ryder, no podía matarle de ninguna manera. No es momento de rendirse. Piensa. Eres Maui, siempre encuentras una solución. Tal vez no valiera la pena luchar contra él al final. Había sobrevivido hasta ahora, pero si algo salía mal, podría morir de verdad. No podía escapar a pie, pero si la Dile usaba un SD comando, Archer podría retirarse a salvo. Pero no pudo. Ya se había dicho a sí misma que no podía parecer tonta delante de esos niños. ¿Qué sentido tenía ser una heroína si de repente podía optar por rendirse y huir? Cuando había dicho que Ryder debía tener una debilidad, no estaba mintiendo.
Tal vez solo un humano pudiera matarlo, pero debía tener otras debilidades. Necesitaba información. Ravana seguramente había muerto. Si pudo convertirse en un sirviente, eso significaba que algo lo había matado. La respuesta probablemente era el rey de Kosala, Rama, pero ¿cómo había matado? Por supuesto, siempre existía esa otra manera, pero ese era el último recurso de Archer. No podía usarlo aquí. Pero antes de que Archer pudiera llegar a una respuesta, Ryder se impacientó. Hasta que comprendiera cómo matarlo, tendría que sobrevivir. Pero no era una tarea fácil. Ryder se acercó a ella sin dispararle esta vez, pero incluso de cerca era un desafío difícil. Mejor opción de Archer era ganar tiempo. Por eso, intentó la misma técnica que antes, en la que se acercó demasiado para que él la golpeara. Puede que se haya quedado sin idea, pero no se quedó sin recursos. Él levantó su hacha y ella levantó su puño. El estilo de lucha de Ryder tenía un defecto que Archer no había dejado de señalar. Incluso para un ser sobrehumano, había una forma correcta de manejar y usar un arma. No importa cuántos brazos tuviera Ryder, solo podía usar uno a la vez. Archer no tenía que preocuparse por ser atacada por todos lados al mismo tiempo. Mientras mantuviera la concentración ella golpeó con el puño la cabeza del hacha, alejando el arma de ella. Pero aún no estaba lo suficientemente cerca. El demonio alado pareció entender cuál era su plan. Inmediatamente blandió su maza horizontalmente hacia su cabeza. Archer no se molestó en apartarla, ella simplemente la atrapó. Y como él no la dejaba acercarse, la usó para atraerlo más cerca. ¿Y ahora, qué vas a hacer? TCH. Desafortunadamente, había cometido un pequeño error. Había asumido que su mano vacía estaba destinada a sostener sus flechas, pero se llevó una desagradable sorpresa. Lam brillaba con poder mágico. Así que este demonio podía usar casi cualquier tipo de arma, y también magia. Ni siquiera había pronunciado una sola palabra. Afortunadamente, se dio cuenta a tiempo. Ella se apartó apresuradamente. Al momento siguiente, aparecieron orbes negros de la nada en el lugar donde ella había estado antes y se fusionaron en uno solo antes de implosionar. Una parte del estómago fue arrancada de su cuerpo en un desastre sangriento. Un ejemplo simple y directo de lo que estos orbes hacían. Archer se mordió los labios con frustración, pero al final tuvo que renunciar a su táctica. Eres un dolor de cabeza, te lo concedo. ¿Tan fácil es que te dejes acorralar, pescador? Las armas volaron por el aire una tras otra, apuntando hacia ella. Una vez más, Archer había cometido el error de darle una ventaja, y ahora sería implacable como antes. Ella respondía al acero con carne y huesos. Sus nudillos derribaban las armas cuando no podían, se hacía a un lado y partía por la mitad los brazos que las sostenían. A veces, no respondía con suficiente fuerza y era empujada hacia atrás. Pero aún así ella sobrevivió al ataque. Poco a poco, logró acelerar el ritmo e incluso logró atacar a Ryder en varias ocasiones. Fue una suerte que estuvieran en medio del cielo, porque cualquier cosa a su alrededor habría sido reducida a polvo. Ryder Fuite era una existencia impresionante. Con su mera presencia, parecía como si tuviera su propio campo de gravedad. Era como una tormenta a la que Archer se enfrentaba sola. Intentó una finta con la derecha, pero como era de ese la atrapó sin hacer muecas. Tuvo que levantar el brazo izquierdo a toda prisa para bloquear un golpe, y la flecha clavada en su interior hizo que fuera el doble de doloroso. Estos intercambios continuaron. Cada vez que se presentaba una oportunidad, ella lo rodeaba, obligándolo a seguirla. Pero ella era más rápida y tenía la iniciativa en estas situaciones. Una vez, logró sorprenderlo, terminó detrás de él. Saltó para golpearlo en la cabeza con su nudillo. Pero en lugar de darse la vuelta, a Ryder simplemente le brotó una segunda cabeza que la miraba fijamente. Ella le rompió la cabeza a esa persona en lugar de a la otra. Antes de que pudiera considerar romper la otra, tuvo que retroceder a toda prisa, justo antes de que los orbes negros atravesaran el cuerpo de Ryder, tratando de hacerle lo mismo a ella. Ryder se dio la vuelta y, en el mismo movimiento, le arrojó algo. Ella ni siquiera necesitaba verlo para saberlo. Brazo que sostenía el chakram. Pero ella lo había estado esperando. Por fin, materializó un gancho en su mano. El disco de metal apenas había salido de la mano de Ryder cuando lo atrapó. Sería inútil usarlo como proyectil, así que en su lugar lo colocó en un mayal improvisado. Ese chakram era un arma de alta calidad. Solo tuvo que girar su gancho una vez antes de blandir el arma improvisada contra Ryder. No apuntaba a su cu principal, sino a esos molestos brazos. Con un solo golpe, la rueda de fuego cortó casi la mitad de ellos. Se regenerarían rápidamente, pero si ella seguía así, él no podría seguir el ritmo. Archer se movió para cortar los brazos restantes, pero Ryder se le adelantó.
Cuando el disco ardí acercó a él a gran velocidad, clavó su tridente justo en el medio del anillo, atrapándolo. Y Archer al mismo tiempo. ¡Guau! Luego tiró con fuerza de él antes de que Archer se diera cuenta de lo que había sucedido. Lo siguiente que vio fue su rodilla antes de que se estrellara contra su estómago. Afortunadamente, había soltado instintivamente el chakram para no convertirse en un bilboquet humano. Pero el golpe de rodilla tuvo la fuerza suficiente para enviarla a volar acá arriba, hacia las nubes. De hecho, fue incluso más violento que todas las veces que la había enviado a volar antes. Por un segundo, temió que estuviera planeando repetir su juego de ping-pong aéreo, pero rápidamente se dio cuenta de que no era así. Por el contrario, Ryder no se movió en absoluto, en cambio, la miró con una mirada penetrante, justo antes de levantar su espada. La pálida luz que emitía brillaba cada vez más fuerte, a medida que la energía mágica se acumuló en ella y convergía hacia su punta. Archer tuvo un presentimiento terrible al respecto. Lanzó su anzuelo, pero no hacia Ryder. Su verdadero objetivo era una nube en sus inmediaciones. Mira. Esta es la espada de un dios y, sin embargo, el resplandor de mi fe y mi poder. Chandras. Oh luna, ríe y llora por mí. ¿Qué? Ella logró escaparse justo a tiempo. La punta de la espada de Ravana dibujó un arco de luz, una gigantesca hoja de energía que voló hacia el cielo. En su camino, aumentó hasta alcanzar un tamaño ridículo. Tenía el de un árbol grande y podría haber cortado un rascacielos por la mitad de arriba a abajo. Al mismo tiempo que la luz se desató desde la hoja, Archer tiró de su gancho, que había atrapado esa nube justo a tiempo, y se apartó del camino. La ola de energía pasó a su lado sin dañarla, pero ella sintió el poder en su interior. Cada nube que se interponía en el camino de la espada se cortaba por la mitad, de tal manera que, en ese cielo sin estrellas, parecía como si Ravana hubiera partido el firmamento la mitad. Pero justo cuando Archer se dijo a sí misma que ese concepto era ridículo, el cielo se llenó de luz. Era la luz de la luna, sin duda, pero era la misma luz de la luna que ha brillado dentro de su espada. La luz se volvió intensa y Archer tuvo una sensación siniestra. Esta vez no pudo moverse del camino. Lo mejor que pudo hacer fue protegerse. Materializó su Malayakana en su forma original y se escondió detrás de su gran marco. Al momento siguiente, la luz de la luna literalmente llovió del cielo. No lo era. Era como si gotas de luz de luna se filtraran a través de una gran herida en el cielo, dejada por la espada de Ryder. Y aunque realmente era un espectáculo digno de contemplar, bien podrían haber sido gotas de destrucción. Desde el punto de vista de Archer, no era tanto un espectáculo hermoso como un bombardeo masivo. Ella se había escondido detrás de su noble fantasma cuando uno de ellos la golpeó, seguido por otros. Menos mal que su gancho era indestructible, esto estaba muy por encima de lo que Ryder pudiera lanzarle con sus sofisticadas armas. Archer ya había pensado en su nave voladora como una excelente máquina de destrucción, pero este noble fantasma se palma. Realmente encapsuló la naturaleza de Ryder. Puro poder, sin tener en cuenta lo que lo rodeaba. Archer no se molestó en resistirse a esta lluvia de muerte. Después de que las primeras perlas golpearan su escudo improvisado y detonaran, se desplomó. Sin embargo, no tan rápido como la luz de la luna. Seguía llegando y golpeándola una y otra vez, y tenía que asegurarse de que golpearan su anzuelo, y no a ella. Pero eso era solo la mitad del problema. Reed estaba esperando allí abajo. Incluso algo con tanto poder en bruto era como una ducha matutina para él. Y Archer estaba demasiado ocupado para no ser asado por su noble fantasma como para prepararse ello. Apretó los dientes y se preparó para el dolor. Pero al final no tuvo que hacer nada. Oh. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. ¿A quién crees que estás insultando? ¿Te quejas de oponentes indignos, y aún así te atreves a ignorarme? De repente, 3 espadas ensangrentadas emergieron del torso de Ryder, cortesía de Saberoth Black. El sirviente de la espada había logrado de alguna manera saltar sobre Ryder y apuñalarlo por la espalda, a pesar de que volaba a cientos de metros sobre el nivel del suelo. Incluso sirviente, la distancia desde el palacio flotante hasta aquí no era algo que pudiera cruzarse trivialmente de un salto. Sin embargo, con esa observación llegó la comprensión de que algo había cambiado. ¿Qué había estado haciendo Saberoth Black mientras los dos luchaban a muerte en el cielo? En una palabra, como en 100, se había aburrido. En primer lugar, ella solo había salido para defender el barco, por lo que habría estado bien que los dejara pelear entre ellos hasta que surgiera un vencedor. Pero ahora que había probado un poco de la batalla, no quería quedarse sentada con los brazos cruzados. No era como si fuera una guerrera sedienta de sangre que solo disfrutaba peleando y matando.
Sin embargo, la guerra y la batalla estaban grabadas en el ser mismo de Kiryu. Esto no se debía simplemente a su condición de deidad de la guerra. Desde el momento en que nació Kiryu, no había sido más que una guerrera hasta el amargo final. Simplemente ignorar una batalla que estaba sucediendo a su lado, solo porque no podía alcanzar a sus oponentes, no era algo que tuviera sentido lógico para ella. Peor aún, estos dos básicamente estaban ignorando a pelear solo entre ellos. Ella había decidido esperar su momento y les había disparado una andanada de flechas. Había captado su atención por un momento, pero eso no había cambiado nada al final. Peleándose, pero ella no formaba parte de ello. Ya sea por cobardía o por estupidez, la estaban dejando de lado a propósito. Ella no pudo soportarlo más. Había llegado un punto en que su maestro, Bruno Blaquelle, sintió la necesidad de hablar. No tienes por qué preocuparte por esto, saber. Esta es solo la primera noche, tendrás muchas oportunidades de luchar. Silencio, mocoso. Esto ya es bastante molesto, no necesito que le eches sal a la herida. ¿Por qué desperdiciar energía en la primera pelea que se te presente? Ya has visto por ti mismo que Ridero Fuite no se puede derrotar fácilmente. Si realmente es quien creemos, entonces ni siquiera puedes ganarle. ¿No te acabo de decir que te calles? No importa cuál sea tu opinión. Yo no lucho por la victoria como ustedes. Entonces, ¿por qué lucháis para actuar de manera tan irrazonable? Estar vivo. Su maestro intentó decir algo más, pero ella cerró su conexión mental. ¿Por qué este enclenque solo hablaba para fastidiarla? Si necesitaba dar sermones, entonces podía empezar mismo. Para alguien que había elegido la guerra como su trabajo, hacía demasiadas preguntas ridículas. Como ella había pensado, la gente en esta era realmente se había ablandado como nunca antes. Más importante aún. Levanté esa niebla porque querías proteger este estúpido barco, pero al final es un dolor de cabeza. Con o sin ella, hay muchos tiburones que pueden hacernos dar la vuelta. Ella chasqueó los dedos y el viento sopló. No era que hubiera invocado el viento, sino que simplemente estaba deshaciendo la niebla. Podía crear condiciones climáticas antinaturales como está influyendo en el equilibrio de mundo. Puede que fuera una forma poco habitual de decirlo, pero en definitiva, eso era todo lo que la taumaturgia resumía. En su época, cambiar el clima de esta manera requería los favores de un dios, pero ella se había negado a recurrir a ellos. No quería depender de nadie más que de sí misma, así que había encontrado su propio camino. Se podría pensar que es similar a cuando el hombre aprende a dominar el mundo que lo rodea. Sin embargo, en su caso, tal vez se debió únicamente a un fuerte espíritu de contradicción. De todos modos, como estaba modificando el mundo que la rodeaba para crear su niebla, necesitaba algo que la deshiciera como consecuencia natural. Una fuerte luz solar abría el trabajo, pero eran de noche. El viento sería suficiente para disiparla. La niebla se había elevado tanto que cubría los edificios más altos de los alrededores, y aunque la nave se salvado, al final quedó rodeada por ella. No era inmune a los efectos de sus propios hechizos, por lo que no se lanzaría a ciegas a ella. Sintió que su maestro tocaba a su puerta mental con pasión, pero rápidamente lo descartó y se concentró en unirse a los dos servants que luchaban desesperadamente por su cap. Fue en ese momento que Ridero Fuite desató su noble fantasma y que el cielo se iluminó. Saber lo vio perfectamente y su instinto le advirtió sobre lo que estaba por venir, pero ella no le dio mucha importancia. Saltó de la nave y aterrizó en la devastada orilla del río. Sin embargo, su siguiente objetivo estaba arriba. Saltó al primer edificio que encontró y luego a uno más alto. Saltó una y vez, ascendiendo constantemente hasta que llegó al edificio más alto de la zona. No era tan alto, al menos no tan alto como para poder atacarlos cómodamente desde allí. Pero no una persona exigente con la comida. Haría con lo que tuviera. Después de correr hasta el borde mismo del tejado, se inclinó hacia adelante para reunir fuerzas en sus piernas. Su siguiente salto la hizo volar a la velocidad del sonido, como un cohete despegando hacia el espacio exterior. Pero su objetivo real estaba mucho más cerca que eso. El demonio alado aún no la había notado y estaba allí parado como un idiota, demasiado ocupado con el enemigo que había enviado a volar. La luz de la luna estaba empezando a llover, pero a saber solo le interesaba el enorme cuerpo de Ridero Fuite. Había calculado su salto a la perfección y al segundo siguiente le había clavado 3 espadas en la espalda. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. ¿A quién crees que estás insultando? ¿Te quejas de oponentes indignos, y aún así te atreves a ignorarme? Llegaste a perder la esperanza mientras nosotros, silencio.
Un arma que parecía garras de metal apareció en una de sus manos, y rápidamente cortó a Ryder clavándole dichas garras en el cerebro. Sin embargo, no llegó a atravesarlo del todo, ya que necesitaba su cabeza para algo. Después de asegurarse de tener bien agarrada esa masa ensangrentada, tiró de su cabeza al mismo tiempo, le daba patadas en la parte inferior del cuerpo. Como resultado, el cuerpo de Ryder perdió el equilibrio y terminó en posición horizontal, con Saber justo debajo de puede que no se haya sentido perturbada por las gotas de luz de luna que caían, pero aún así odiaría enfrentarse a una de ellas de frente. Ese era el papel de Ryder. Ya había preseantes, por Archer, lo bueno que era como escudo de carne. Ahora, no era tan bueno como el escudo que había usado para bloquear el ataque de Archer, pero si su capacidad de regeneración era tan grande, entonces no sufriría demasiado daño. En cuanto a la nave debajo de ellos, debería estar bien. A Saber no le importaba siempre y cuando su maestro estirara la pata. Básicamente ignoró a Archer, quien la miraba completamente estupefacto. No importaba ya que ella se estaba cayendo. Y Archer se uniría a ella pronto de todos modos. Como ella actualmente tenía su mano dentro de su materia gris, Ryder no seguiría volando por mucho tiempo. Tan pronto como el primer proyectil llegó y explotó sobre él, ambos se precipitaron hacia la nave dorada. Pero antes de que pudieran estrellarse, se produjeron muchas más deflagraciones. Obviamente, Archer fue la primera en llegar al tejado dorado. Y cuando Saber y Ryder se unieron a ella, prácticamente había dejado de llover. En el último segundo, Saber invirtió posición y dejó que Ryder asumiera la culpa por ella. También utilizó ese tiempo para comprobar su estado actual, así como sus alrededores. Como había predicho, el palacio Flotan seguía en una sola pieza y siempre brillaba de forma molesta. Por otro lado, 2 brazos, además del costado derecho y un pie aceptable, concluyó mientras medía las heridas de las que manaba abundante sangre. El cuerpo sin vida de Ryder no podía absorber todo el daño de un noble fantasma, por lo que no se sorprendió tanto por esto. Incluso estaba extrañamente tranquila considerando horrendo estado de su cuerpo, sin mencionar el intenso dolor que lo acompañaba. Pero el dolor era un sentimiento mundano para ella. La hacía sentir un poco nostálgica en el peor los casos. Después de revisar sus heridas, descartó el pensamiento casi con la misma rapidez. Sin embargo, parecía que alguien no compartía su calma. Ryder curó su cabeza y luego aulló de rabia. Saber saltó rápidamente hacia abajo justo cuando él se levantó. La miró de salto de sus 4 metros. El odio en sus ojos era palpable. Aunque eres un guerrero, eres tan impertinente como ese pescador. Puedes llorar todo lo que quieras. Pero incluso en su lamentable estado, Saber no estaba impresionada. Las cuchillas azotaron el aire una tras otra para derribarla, pero no recibió ni un rasguño. Incluso saltando sobre una pierna, era más que lo suficientemente ágil como para esquivar diversas armas. Un gran poder solo marcaría la diferencia si uno podía alcanzar a su oponente. Ryder puede haber sido instruido en el arte de la guerra, pero la diferencia entre ellos demasiado grande. No, en primer lugar, había confiado demasiado en su invulnerabilidad a lo largo de su vida y no podía esperar igualarla. Tenía muchas oportunidades y Saber no desaprovechó una de ellas. Cuando el gigante blandió su hacha, ella simplemente saltó a un lado, lo suficiente para que la hoja pasara a U de distancia. La nave se sacudió levemente cuando el golpe aterrizó, pero ella salió ilesa. Antes de que pudiera levantarla de nuevo, Saber abrió la boca de par en par, no para sino para comer. Ella se tambaleó hacia adelante y clavó sus dientes en el brazo de Ryder. Este último dejó escapar un gruñido de dolor sorprendido mientras mordía un bocado. Sus afilados dientes clavaron en su carne con sorprendente facilidad. Eso se debía a que no estaba comiendo la carne, sino la energía mágica que la componía. Aunque podían adoptar la forma de cahuesos, los Servants eran seres etéreos de pies a cabeza. Incluso cuando se materializaban, su cuerpo seguía estando hecho de energía mágica. La apariencia real de Saber era una farsa. Tenía 2 ojos de más, por no hablar de sus 2 pares de brazos adicionales. Era la consecuencia de que su leyenda eclipsara su vida, aun las historias sobre ella eran en su mayoría acertadas. Y aunque ella no apreciaba ese hecho en absoluto, tenía sus beneficios. A saber, era más un monstruo que una mujer y, como había heredado los rasgos de un monstruo, Kyu podía alimentarse del mundo que la rodeaba, es decir, podía consumir la energía mágica de su entorno. Por lo general, no podía consumir el prana dentro de los seres vivómenos, no de manera diferente a otros sirvientes, pero si se trataba de un ser de energía pura como un Ghostliner, entonces era un asunto completamente diferente. Al morder la carne de Ryder, lo que tenía en la boca se convirtió en energía mágica que absorbió.
Inmediatamente, las heridas que había recibido de su noble fantasma comenzaron a sanar y pudo volver a pararse sobre dos pies. Si bien tomar prana para sí misma era una técnica muy conveniente, por lo general no lo usaba en absoluto. La razón era simple: no valía la pena correr el riesgo. A diferencia de los Oth que se podían encontrar por ahí, la energía que componía a un Servant era más cohesiva. Era la misma diferencia que entre el agua líquida y el hielo. Tenía que pillar desprevenido a su oponente y morderlo. En ese momento, su cabeza quedaría expuesta. Cualquier oponente la mitad fuerte que ella podría aprovecharse de ello. Pero Ryder fue una excepción. Era tan fácil conseguir una oportunidad que básicamente era un bocadillo gratis. Pero aún así, no podía abusar de eso por mucho tiempo. Saber saltó atrás, evitando el tridente que le apuntaba mientras masticaba lo que había logrado. Ryder parecía aún más furioso ahora, pero estaba aún menos impresionada. No tenía sentido llorar y gritar cuando eras tan mala que podía lograrlo. No era que Saber no reconociera lo poderoso que era Ryder, simplemente no le importaba ni un poco. Dado él se enfrentaba a ella de entre todas las personas, entonces era obvio que perdería. Ella no había recorrido el camino de ser una humana insignificante a una diosa mirando boquiabierta a sus oponentes. ¿No tienes vergüenza? Los dientes fueron hechos para las bestias. Tú que puedes manejar armas con tanta habilidad, ¿cómo puedes rebajarte tanto? Entonces eso significa que fuiste atrapado por un guerrero que luchaba como una bestia. ¿Puedes hacer algo más que golpear, Ryder? KH. Sea destrozado. Ryder levantó su espada por encima de su cabeza y la llenó hasta el borde con energía. Pero Saber no lo permitió. Rápidamente, saltó sobre su hombro y le cortó el brazo. La hoja inútilmente al suelo y la energía se dispersó en el viento. Saber procedió entonces a apuñalar con una espada el grueso cuello de Ryder. El demonio gruñó de rabia y se sacudió de lado a otro violentamente como para sacudírsela de encima. Saber podría haberse quedado sobre su hombro, pero decidió saltar cuando vio que su mano se extendía hacia ella. No puedes matarme. ¿No lo has oído antes? No eres ni un humano ni una bestia. Todos tus esfuerzos serán en vano. No puedes derribarme, GH. Ella lo interrumpió lanzándole una jabalina al corazón. ¿Y cuál es tu punto? Ella dio un paso adelante. La mano de Ryder brilló con poder antes de lanzar varios orbes negros en su dirección. Pero Saber siguió avanzando. Pasó entre ellos con tanta naturalidad como si hubiera estado dando un paseo. Ella manifestó un hacha propia y la dejó caer sobre la pantorrilla de Ryder. El gigante se vio obligado a arrodillarse, lo cual era mucho más conveniente que saltar todo el tiempo. Pero en el mismo movimiento, bajó su maza. Si te corto en pedazos una y otra vez, no importará si eres inmortal o no, te quedarás sin energía mágica para subsistir. Ella cortó el brazo que sostenía la maza. No una, sino hasta 5 veces. Un segundo después, atravesó 3 brazos a la vez con una sola lanza, destruyó la última pierna que lo y apuñaló 2 cuchillos en sus ojos. Por último, materializó una espada tan larga y grande que tenía que sostenerla con 2 manos. Era un arma hecha específicamente para ser contra gigantes como él. Saber saltó, antes de cortar a Ryder por la mitad de arriba a abajo. Pero incluso después de haber hecho todo eso, Ryder todavía estaba moviéndose. Las afiladas puntas de 3 puntas de su tridente amenazaron con decapitarla, pero Saber las desvió sin siquiera mirar. Ni siquiera lastimó el brazo que lo sostenía, solo tuvo que un segundo más antes de que su cuerpo se derrumbara. Con tantas heridas, le tomaría un puñado de segundos regenerarse. En ese tiempo, ella podría encargarse de su otro oponente. En el mismo momento en que el cuerpo de Ryder colapsó, Saber salió disparada hacia adelante como una bala. El arquero rojo estaba al otro lado de ese gigante. En el corto lapso de tiempo que Saber había estado enfrentándose al demonio, el pescador no había intentado atacar ni huir. De hecho, cuando Kiryu cerró la distancia entre ellos, parecía como si estuviera mirando alrededor del barco, buscando algo. Fuera lo que fuese, fue su pérdida. Cuando Archer es cuenta de su aproximación, una lanza ya estaba apuntando a su cabeza. Saber no solo la empujó hacia adelante, sino que también se aseguró de sujetarla por la punta, ganando a alcance y poder. Con la ventaja de la sorpresa también, no había forma de que ese pescador la esquivara, ni siquiera en el último segundo. Sin embargo, había una forma de sobrevivir, y estaba en el instinto de Archer. El primer reflejo del pescador no fue evitar la lanza, sino desviarla de su curso. Más precisamente, realizó un uppercut sobre el mango de la lanza, y la hoja no logró perforarle el cráneo. No sin lastimarla. La hoja pasó sobre su cabeza, pero le dejó una marca en la frente.
Un segundo más, no, una fracción de segundo más y se habría abierto la cabeza. A estas alturas, ni siquiera se podía decir que fue una salvada de último minuto. Saber había considerado esta posibilidad de antemano, así que cuando su lanza falló, cambió tranquilamente a una espada corta y lo intentó de nuevo. Una vez más, las condiciones eran casi perfectas. La herida dejada por su lanza sangró abundantemente y la sangre se derramó sobre el rostro de Archer, obligándola a cerrar un ojo. A pesar de estar cegada, e incluso más vulnerable que antes. Por otro lado, había algo de lo que Saber no estaba muy segura. Ese maldito gancho. Sin dudarlo, Archer sacó su anzuelo y lo lanzó a ciegas contra Saber. Pero incluso de esa manera, era muy peligroso. Kiryu había estado en el Himalaya, sabía lo que le había Sukha Lancer. Por eso no tentó al destino más que eso y saltó para evitar el instrumento de pesca curvado. Pero ella estaba lista para regresar de inmediato. Siempre y cuando pudiera tener cuidado, estaba segura de que podría evitarlo. Desafortunadamente, alguien arruinó su ocasión. Cuando estaba a punto de dispararse hacia adelante, Saber tuvo que detenerse en seco y alejarse rápidamente antes de que la espada de Rider golpeara el suelo entre ella y Archenorme demonio ya estaba de pie, todo su cuerpo echaba humo mientras se recuperaba. No pronunció una palabra esta vez. Solo un ruido retumbante surgió de su pecho, como la antes de una erupción. Luego, su piel se retorció y su masa corporal pareció fluctuar. Brotaron dos cabezas más, una en cada hombro. Eso lo convirtió en un demonio de 8 brazos, 3 cabezas con la ira de un dios tormentoso. Incluso si no hubiera escuchado su nombre antes, Saber no tendría problemas en adivinarlo. En cierto modo, su constante transformación lo acercó a su forma original. Simplemente manifestar 2 cabezas más, su poder había aumentado de manera impresionante. Lo juro. Archer gimió, pero Saber no se sintió así. Muy bien entonces. A ella no le importaba enfrentarse a Rider de blanco y a Archer de rojo al mismo tiempo. De hecho, podría haber sido lo mejor. Rider era el escudo perfecto para usar contra Archer, fuera por su fuerza o por su anzuelo, habían demostrado ser ineficaces contra él. Por supuesto, el demonio gigante no debía tomarse a la ligera, pero tampoco había motivos para preocuparse. Era una amenaza tan grande para Archer como para Saber, si no más. Con un poco de suerte, estiraría la pata rápidamente para que Saber pudiera encargarse de Rid como tal. Saber aceptó ese desafío y blandió muchas armas antes de lanzarse hacia adelante. Rider saltó y flotó sobre el techo, todo mientras recogía prana para lo que parecía ser un hechizo a gran escala. Finalmente, en cuanto a Archer, ella gritó con frustración. ¡Ah! ¡Ya está! Ya he tenido suficiente. Los tomó a ambos por sorpresa cuando una gran cantidad de energía se reunió en su interior. No había duda al respecto. Esa cantidad, esa intensidad estaba a punto de usar su fantasma. Saber tenía 2 opciones. O huía o mataba a Archer antes de que ella la matara. Naturalmente, optó por esto último. Ella ya estaba corriendo hacia Archer de todos modos. Todo lo que necesitaba era acercarse un poco más. Marraya. Este es mi regalo a la humanidad. Pero ya era demasiado tarde. Saber se acercó tanto que prácticamente podría haberle dado un cabezazo a Archer, pero aún así fue demasiado tarde. Si hubiera sido un noble fantasma en forma de ataque, es segura de que podría haberle cortado la cabeza antes de sufrir algún daño grave. Sin embargo, la naturaleza de este noble fantasma era completamente diferente. Por un lado, era instantáneo. Tan pronto como Archer gritó su nombre real, entró en vigor. Más importante aún, Saber tardó un momento en darse cuenta de lo que había sucedido. En un momento, estaba a punto de derribar a Archer, pero al momento siguiente estaba en el aire. No había tenido la sensación de que la hubieran desplazado, en absoluto. Sin embargo, no había ninguna duda al respecto. De repente sintió el efecto de la gravedad en su cuerpo cuando miró hacia abajo, vio el barco dorado amarrado en el Támesis. Y encima de él, vio la silueta oscura de Archer mirándolos. En efecto, ellos, pues Rider había sufrido exactamente el mismo destino y parecía tan confundido como Saber. No los habían enviado muy lejos, aproximadamente 50 metros. Muy pronto tuvieron ambos pies sobre el palacio flotante nuevamente. No sintió ningún otro efecto secundario, ningún daño, ninguna maldición, absolutamente nada. ¿Tú, qué hiciste? Saber no apreció esta falta de información. El agarre que rodeaba sus armas se hizo más fuerte y estaba lista para saltar a la garganta de Archer nuevamente. Rider sentía visiblemente lo mismo y estaba a punto de arrojar suelo. Pero Archer levantó los brazos en cruz y sacudió la cabeza vigorosamente. Tiempo fuera, tiempo fuera. Se acabó el tiempo.
Saber no podía creer lo que estaba oyendo. Estaba tan estupefacta que se quedó paralizada, como si estuviera escuchando a Archer. Ryder estaba igual. Las tres cabezas parecían completamente confundidas de que alguien pudiera pedir un tiempo muerto ahora. Pero eso fue solo la punta del iceberg, porque luego hizo una sugerencia aún más descabellada. ¿Qué tal si dejamos todo por esta noche? Todos nos damos la mano, nos damos una palmadita en el hombro y cada uno toma su camino. ¿Qué te parece? ... Esa es la tontería más estúpida que ha salido de tu boca esta noche, pescador. No me mires así. Piénsalo un momento. Ninguno de nosotros se rendirá fácilmente, ¿verdad? Pero todos hemos gastado ya bastante energía. Yo digo que no vale la pena, señor. Entonces estás insinuando que tenemos más que perder. Saber estaba empezando a comprender. En su mayoría, ella entendía que Archer quería una excusa para escapar. Pero su razonamiento no era completamente infundado. De hecho, dio justo en el clavo. Para un Servant, simplemente pelear también tenía un costo. Archer no estaba soltando excusas al azar cuando dijo que todos estaban exhaustos. Ryder era muy poderoso, pero su mantenimiento había sido ridículo. Y había hecho una gran demostración de poder durante mucho tiempo, así que sin duda estaba cerca de su límite. Archer sufrió las consecuencias del extraño que había hecho antes, que había obligado a Saber a salir y proteger la nave. Ella también había peleado con uñas y dientes y con Ryder. En comparación, Saber apenas había luchado. El problema era su maestro. No le importaba lo bueno que se suponía que era un pésimo maestro. No solo era una degradación ella, sino que también apenas podía suministrarle maná. Podía comerse a otros Servants como lo había hecho con Ryder, pero no podía reponerla por completo. Por el contrario, su habilidad natural para tomar o de su entorno estaba sofocada aquí. Estaban en medio de una metrópolis. Y estaba el hecho de que había tenido que usar el escudo para proteger esa maldita nave. Sin embargo, debes haberte vuelto loco, o realmente estás tratando de insultarme. Interrogación de cierre. Eso solo significa que tengo que matarte antes de eso. Ni Ryder ni Saber eran del tipo de personas con las que se podía razonar. Puede que tuvieran personalidades y valores diferentes, pero tenían algo en común. La batalla que habían iniciado debía terminar. Esa no es la única razón. Añadió Archer, señalando sus orejas. ¿No lo oyes? Interrogación de cierre. ¿Qué había que escuchar? Era la mitad de la noche y no había absolutamente nadie en las calles además de ellos. Si otro Servant hubiera llegado, Saber debería haber sentido su aproximación. Quería acabar con Archer ahora por hacerle perder el tiempo, pero una pequeña parte de su curiosidad se despertó. Por solo un segundo, escuchó a su alrededor, que ahora estaba envuelto en calma. Y ella lo oyó. Era un ruido extraño al que no estaba acostumbrada, pero aún así lo reconoció. Bruno había usado uno de estos en varias ocasiones y, sin importar a dónde fueras, encontrabas de ellos en cada esquina. Era el sonido de uno de esos coches que los humanos modernos traían consigo a todas partes. La primera explicación que le vino a la mente fue que ese era el enemigo, pero luego otro detalle llamó su atención. Eran raros, pero algunas ventanas de los edificios circundantes iluminaron. La gente realmente se estaba despertando. Mocoso, ¿qué significa esto? Pensé que los mantenían a todos dormidos para que pudiéramos pelear en paz. Puede que sea de noche, pero el día de la gente empieza antes, ¿sabes? Su amo no parecía sorprendido en absoluto. Probablemente ya no puedan permitirse el lujo de mantener a Londres dormida. Puede que no importara en su época, pero hoy la gente sabe lo que ocurre al otro lado del mundo cualquier hora del día. Ni siquiera una sola noche pasa desapercibida. TCH. Los magos son unos idiotas incompetentes. Pero ahora no había forma de negar el punto de vista de Archer. A Saber no le importaba luchar a la luz del día, pero tal vez ella fuera la única. No encontraría ningún oponente de manera. Desmaterializó sus armas, todas y cada una de ellas, y se dio la vuelta con frustración antes de irse. Ryder no hizo lo mismo. Con unos cuantos aleteos de sus alas, había desaparecido en la noche. Al final, Archer se quedó sola. Vaya. No pensé que esto funcionaría. Finalmente pudo dar un suspiro de alivio y dejar caer los hombros. Pero todavía estaba en medio del territorio enemigo. De hecho, bien podría haber estado pisando directamente enemigo. ¿Qué estaba haciendo Ryder of Black, de todos modos? Era un poco extraño que el que saliera a defender el barco no fuera su propio capitán. Uf. ¿A quién le importa? No quiero pelear más hoy. Quiero ir a pescar. Pero, por desgracia, no tendría ese placer durante un tiempo. Al menos tendría un respiro.
Era el final de la primera noche. Tenía que ir a ver cómo estaban esos dos, especialmente chico joven que ya debía estar vomitando en el inodoro. Pero antes de eso, echó un buen vistazo a su alrededor. Fue un momento perfecto, pero ¿de verdad deberían levantar el hechizo ahora? Realmente hemos dejado este lugar hecho un desastre. Ni siquiera recuerdo cómo eran estos Mue antes, caray. Pero cuando miró a su alrededor, recordó algo. Ah, cierto. Chico brillante. ¿Dónde cayó, otra vez? En ese momento, había caído en el mar de niebla, lo que significaba. Me olvidé.